¡Chao, Nima! Buenas, señores, ¿cómo estáis? Vayamos a la pantalla de Teletubbies. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal este Día del Trabajador, tío? Muchas gracias por felicitarme. Me lo merezco. No voy a ser humilde, tío, me lo merezco. ¡Chao, Nima! ¡Chao, Henzo! Joder, ven, buenas. Os preguntaréis a qué viene que hable en chino, ¿no? Pues el caso... Buenas, Ángel. Sí, bueno, Blue Exorcist me gusta, bueno. Sí y no, me gusta, ¿no? Pero no me parece la gran cosa. Pero es entretenido, eso se lo doy. La cosa es que el otro día, bueno, fue el Evans justo que está aquí en el chat. Recibimos la primera donación del canal. ¿Soy de izquierda o de derecha? Esto no lo voy a responder sin mi abogado delante. No lo voy a responder. Lo siento, Ángel. Pero me buscas la ruina. La cosa es que tuvimos la primera donación y... Bueno, ayer Helser se hizo miembro del canal otra vez. Voy a quitar esto. La cosa es que he puesto alertas. A ver, ¿queréis que os las enseñe? He puesto una para miembro, una para donación y 2 para superchats. Pero hay una que está como oculta porque no me sale la previsualización. Pero sé que está ahí. Escuché música de Charly García, tío, y me moló. Me moló, tío. Era buena música. Charlie subió un vídeo durísimo, lo sé, pero lo dejaré para la semana que viene. Tenemos que oxigenar un poco a Charlie, porque si no, lo vamos a quemar, tío. Vamos a ver todos los vídeos de golpe. A ver, es que el último día vimos 3 vídeos y uno que subió como al minuto. Uno recién subido, además. Le daremos un tiempo y el vídeo de Charlie lo veremos la semana que viene. Que hay que darle espacio. A ver, ¿y cómo enseño yo ahora las alertas, tío? Ah, sí, aquí están. Puedo poner las alertas, mira. Si alguien se hace miembro del canal, suena esto. A ver si se ve en pantalla. Vamos a hacer la prueba.
¿Se ve? ¿Se ve? Eso es lo que pasa cuando alguien se hace miembro del canal. Cuando alguien dona, sale esta. ¿Se ve? Sí, hoy reacciono. Hoy reacciono. Y luego, de Superchat tengo esta. Se ha puesto 2 veces. Muchas gracias, la de Bob Esponja. Y luego hay otra que no me deja poner, pero sé que está. Que es como de Mbappé chino. Que también está puesta. Pues esas son las que he puesto. Pero bueno. Como hoy es el día del trabajador, subiste vídeo, Calamity. Muy bien. Hoy voy a reaccionar. Si quieres lo vemos. Si quieres lo vemos. Porque tengo 3 vídeos preparados. Tengo uno de Davichenko. 1, 2, 3. Sí, tengo 3 vídeos. Un momento. 3 vídeos tengo. Si quieres vemos el tuyo. Lo he visto, lo he visto. Es el de las donas, ¿verdad? ¿Que has subido? Top donas, ¿no? O algo así. Durísimo, cabrón. Mbappé dictador, sí. Es la alerta que no he puesto. O sea, que está puesta pero no me deja enseñar. Es esa. Veamos. Si de esto... Mira, voy a ver el primer vídeo. Y si me dices que sí, vemos el tuyo, Calamity. ¿Qué te parece? Es una tier list que hiciste. Bueno. Donas con leche. ¿Qué cojones? Bueno, vamos a ver esta cosa ya. Vamos a empezar con este. Y luego tú me respondes. Y si eso lo vemos... O si quieres lo dejo para la semana que viene, ¿eh? Y así te va pillando visitas. Si quieres lo dejo para la semana que viene. Ey, 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 pequeña. No digas eso. No digas eso. Vamos allá. Si quieres, vale. Tampoco es tanto. Mira, si quieres lo dejo para la semana que viene. Y así te va pillando visitas. ¿Qué te parece? Qué raro se ve la pantalla, ¿no? Un momento, esto se me ha... Un momento, dejadme. Voy a poner esto otra vez. Que se me ha salido la pantalla, se ve muy grande. Aquí está. Oh, no, aquí, mira. No, aquí se ve normal. No, sí, se ve muy grande. A ver, veamos. Buah, sí, ya ves. Tengo esto. Buah, se había salido un montón de madres. Ahí está. Ahora más o menos. Ya está bien. Ahora veis la pantalla. Es que me he cambiado la pantalla. Tengo una pantalla nueva ahora. Y es una pantalla de estas que son como curvas. Y se ha desfasado un poco el OBS. Pero bueno. Yo diría que ya está. Ahora ya se ve bien, ¿verdad? Se ve todo. Toda la pestaña. ¡Vampiros mencionados! Si quieres lo vemos hoy. Vale, pues lo vemos hoy. ¿A qué equipo le voy? Yo soy gran fanático del Borussia Dortmund. Levans. Soy muy mal español. Muy mal español. Vamos allá. Mira, Calamity. Lo veré, pero lo veré la semana que viene. Por si acaso te pilla visitas, ¿vale? O sea, verle lo veré, pero la semana que viene lo vemos. Pero bueno, vamos con el primero ya. La evolución del vampirismo. ¿Podrán existir los vampiros? Título interesante, ¿eh? Me tiráis de la lengua, tío. En el género de terror nos encontramos con todo tipo de criaturas y antagonistas espeluznantes, desde aquellos más tangibles y hasta cierto punto realistas, teniendo en cuenta la clase de perturbados que comparten el mundo con nosotros, pasando por entidades más sobrenaturales y de tintes esotéricos, sin dejar de lado las criaturas de pesadilla que nos ofrece la ciencia ficción y las posibilidades casi infinitas del espacio. Pero entre todos Tú le vas a las Chivas de Guadalajara, no sé ni qué equipo es ese. Supongo que será de México, por lo de Guadalajara, pero nuestras pesadillas, ni idea, no lo había oído en mi una vida. Criatura que se ha convertido en uno de los iconos más populares del terror, el Señor de las Sombras. Es que yo, de fuera de Europa, los únicos equipos que conozco son, o bueno, de Latinoamérica, yo solo conozco Boca y River, Platense, al América, que ese está en México,
y al Colo-Colo de Chile. Son los únicos equipos que conozco de Latinoamérica. Disfrazada de caballero, el no muerto, o como dirían los rumanos, Nosferatu. La figura del vampiro es Gracias, fascinante Jokan, por tío. muchos motivos. Tú sí Tanto que así sabes, esta chambeador. criatura del folclore europeo ha permeado en todos los estratos de la cultura ¡Nosferatu! popular del último siglo, desde la literatura de terror, pasando por el cine, las series, videojuegos, manga. No es para menos, ya que el concepto del vampiro es muy atrayente. Un Nosferatu, muerto andante tío. que solo ¿Cuántos de vosotros conocisteis a Nosferatu por Bob Esponja? Yo soy uno de ellos, ¿eh? emerge de noche Yo soy de la generación que conocimos a Nosferatu por el puto capítulo aquel de Bob Esponja. y mantiene su inmortalidad alimentándose de sangre humana. Irónicamente, uno de los rasgos que caracterizan a esta Ah, Chivas es el rival del América. criatura Vale. es precisamente ser atrayente. Es un manipulador y camelador. Y al menos así es como se les suele representar a los vampiros en la cultura popular. En parte el culpable de esta imagen que tenemos de los vampiros no es otro que el creador del vampiro más famoso de la historia, el irlandés Bram Stoker y su novela Drácula. Drácula es el arquetipo vampírico, Netanyahu. la mezcla entre monstruo y caballero, criatura de la noche pero civilizada. Pero los vampiros han tenido todo tipo de representaciones, entre las que se incluyen ejemplos más animalistas y Drácula era el vampiro pero más mamón, ¿no? viscerales. O sea, el vampiro como más clasista, ¿no? Pero la figura del vampiro no nace en la ficción literaria, sino que se trata de una figura muy temida del folclore europeo, un ser que es asociado con la enfermedad y la muerte. Te voy a confesar algo. Sé que mi cara ya te resulta irritante. Este de es un tanto vampiro, verla y tío. Este es un vampiro pero de dinero. Este lo que te chupa es el dinero. Serie colectiva relacionada con Mierda. la aparición de un vampiro Ahí. en épocas tan recientes como el siglo XIX. Es especialmente famoso el caso del vampiro de Kisilova, a principios del siglo XVIII, en el que el propio ejército austríaco tuvo que tomar Le vas al cartas en el Barcelona, asunto bajo para el Real investigar una Madrid. serie de muertes y Ichigo, sucesos extraños estás en la el ciudad. lado correcto En de los la informes historia. oficiales aparece por primera vez la palabra vampiro. Este es Del mismo Nosferatu. modo, en varios lugares de Europa, desde Polonia hasta El vampiro gabacho. Grecia, Tío, ese sí que da miedo, cabrón. pasando por Italia y Hungría, se han encontrado extraños enterramientos que tenían como objetivo evitar que el muerto regresase a la vida, clavando su cuerpo con clavos al suelo, encadenando los ataúdes, decapitando el cadáver o colocando un ladrillo en la boca del difunto. Buenas, gordito. Pero no nos limitemos al viejo continente. La figura de la criatura de la noche que se alimenta de sangre humana Tío, ¿sabíais que Chaos de Dragon Ball? ¿Sabéis cuál? No, el amigo de Ten Shin Han. Es un vampiro. O sea, está inspirado en un vampiro chino. Pero que no sea un vampiro, tenía otro nombre. Que son como pequeños así blancos. Chaos es un puto vampiro chino de esos. es un monstruo especialmente expandido en todos los folclores y mitologías a lo largo del mundo. Desde la mitología china, pasando por la aborigen australiana, todas estas culturas En tienen Australia hay vampiros. ¿Qué Es un cojones? En Australia sí que existe el murciélago vampiro, que es el murciélago que se llama así. la sangre particular. Hasta cierto punto, también se podría relacionar a la deidad azteca Huitzilopochtli con el vampirismo, ya que había que ofrecerle sangre de Vampiro chino. O sea, vampilo. sacrificios humanos para calmarle, además de que muchas veces a esta deidad se la representaba como un colibrí. El colibrí absorbe néctar y el dios de la guerra absorbe sangre. Así que, ¿podría realmente existir los vampiros? No me refiero a Vlad Tepes, el personaje histórico en el que está basado Drácula, y sus jueguecitos enfermos, sino si realmente El mayor rumano que existió en la historia. podía existir un animal que podríamos clasificar como vampiro, ya sea en el pasado de la vida de la Tierra, o en el presente, o incluso en el futuro. Así que La en el vídeo máscara de de piedra también es azteca, ¿no? hoy, acompañando a analizar fríamente el fenómeno del vampirismo, desde la perspectiva de la biología especulativa, la zoología y la medicina. Vamos allá. Yo lo siento, pero yo creo que no existen los vampiros. Yo creo que los vampiros se originaron en plan porque serían personas con lepra o algo así que parecen como que están como súper pálidos y cosas así y eso lo confundieron con vampiros en la antigüedad, rollo. Yo creo que tiene que tener algo que ver con gente que sufrió una enfermedad y la gente en vez de saber que existía la enfermedad se pensaban que eran vampiros o algo así. Creo yo, ¿eh? Aclaremos una cosa de antemano. De existir un vampiro es imposible que tuviera un aspecto humanoide. ¿Ves? Es que esto es una puta locura. Esto es una persona con lepra. A pesar de todas las leyendas expandidas por todo el mundo, estas historias no tienen un origen prehistórico. No existe un homínido bebesangre. Cierto es que nuestro género animal, es decir, el género Homo, ha estado conformado por varios homínidos que pueden trazar sus orígenes hace casi 3 millones de años al continente africano. Desde nuestra cuna de África Oriental, los Son gente que enterraban viva que pillaron rabia. Puede ser.
también. Los homínidos nos diversificamos en diferentes especies. A pesar de que tenemos constancia de la existencia de hasta 8 especies de homínidos, es muy probable que el número de especies fuese mucho mayor, y muchas de estas especies engullidas por el paso del tiempo todavía son desconocidas para la ciencia. Pero de entre todos nuestros parientes no tenemos rastro alguno de un homínido carnívoro. Nuestro grupo estaba predominantemente conformado por omnívoros generalistas. Incluso aquellas teorías que apuntaban que los neandertales eran carnívoros han resultado ser erróneas. Los últimos hallazgos Era tan rumano que evolucionó para robar hierro de la sangre en vez de cobre. confirman Qué puta locura, tío. que los neandertales Pero qué razón. generalmente tenían una dieta variada, y que una gran parte de su alimentación estaba basada en material vegetal, es decir, serían omnívoros, oportunistas al igual que nosotros. Dentro de todo el orden de primates, los únicos que pueden considerarse como carnívoros son los tarseros, pequeños primates insectívoros de Indonesia. Estos son los vampiros originales, los OG. Pero entonces, ¿cómo se El puto lémur de Madagascar. explica la figura del vampiro tan expandida por todo el globo? Bueno, no es una casualidad la aparición de un monstruo inmortal que bebe sangre de sus víctimas en muchas culturas. ¿Qué opinas de la gente que odia a los aliens humanoides? No lo sé. Tú eres defensor de que debe haber aliens idénticos a nosotros. No sé por qué odiarías eso, la verdad. A mí me gusta. Separadas a Pero a mí me gusta porque, claro, porque me recuerda a Dragon Ball. Y me recuerda ¿sabes? A Invencible y cosas así. Por eso me gusta. lo largo Pero no sé, yo creo que... y ancho del Yo creo que los aliens tienen que ser como animales. mundo, Lo más probable. ya que para muchas culturas antiguas Pero no me molesta que haya humanoides. De hecho, lo preferiría. la sangre era la esencia del ser, la moneda de la vida. Si una criatura absorbía tu sangre, te estaba robando la vida para sí mismo. Es decir, Paptune, tío, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo, Paptune? estaba Te sumando echaba de menos, amigo. tu vida a la suya. Hasta cierto punto te estaba robando el alma. Es decir, la figura de una criatura inmortal y la de un ser chupasangre van de la mano. Pero dejemos de lado los aspectos más sobrenaturales y centrémonos en la ciencia. Claro, es que hay murciélagos que chupan sangre, Creo ¿no? que Si no nada me más- equivoco, en Australia. Señalaré lo obvio. Los vampiros existen. Comparten el aquí y el ahora con nosotros. O bueno, también hay bichos que son vampiros. Las sanguijuelas y las garrapatas también. Solo que no se trata de humanos, sino de un Y los animal mosquitos también. Los mosquitos también son vampiros. Chupan sangre. que irónicamente tiene un modo de vida muy similar a la criatura del folclore europeo. Es un ser nocturno con afilados colmillos y que se adentra en las casas y granjas en busca de una víctima para alimentarse de su sangre. Solo que este vampiro cabe en la palma de tu mano, no es otro que el murciélago vampiro. Este grupo de pequeños murciélagos nativos de Centro y Sudamérica son una anomalía Bueno, son de Sudamérica y Centroamérica. evolutiva Los que seáis de la TAM, chavales, tened cuidado, que ahí tenéis vampiros. dentro del mundo de los Nosotros en España solo tenemos rumanos, pero vosotros tenéis vampiros. murciélagos. La inmensa mayoría de Nosotros tenemos al Drácula y vosotros tenéis el vampiro puro. murciélagos han evolucionado para alimentarse de una presa muy abundante, es decir, los insectos. En los trópicos muchas especies de murciélago son frutívoras, comedores de fruta, debido a la abundancia de este ¿Por qué son alimento tan en entornos bonitos, tío? selváticos. Pero extrañamente los vampiros son exclusivamente hematófagos, es decir, se alimentan solo de sangre. Están tan especializados en alimentarse de sangre que toda su anatomía ha evolucionado con este Son único muy fin, bonitos. desde la estructura de sus colmillos en Míralo. boca, que hace fluir la sangre Parece como que un está embudo sonriendo para la foto. hacia la garganta, hasta sus receptores infrarrojos en la nariz, que le permiten detectar animales de sangre caliente en la noche, además de localizar las venas expuestas de sus víctimas, a la hora de realizar la incisión al más puro estilo Predator. También por Dios. ello los murciélagos vampiro Los murciélagos, supongo que igual que las ratas pegarán la rabia, ¿no? atacan exclusivamente animales de sangre caliente. Un aspecto bastante siniestro de los vampiros es que se ha demostrado que su oído ha evolucionado para captar la respiración profunda y regular de un animal dormido, además que seguramente pueden incluso escuchar los latidos reducidos del corazón de los animales al dormir. Es decir, que un murciélago vampiro solo atacará cuando su víctima ¡Qué esté en una locura! fase O sea, que pueden detectar cuando estás durmiendo. ¡Qué puto miedo! profunda del sueño. Así que si estás de vigilia echado en la cama con la ventana Claro, estás a salvo. abierta, no aparecerá ningún murciélago vampiro. Solo vienen si estás dormido. ¡Qué hijos de puta! Pero una vez te rindes al sueño, comenzarán a aparecer estos pequeños subasangres. Para asegurarse que la víctima no se despierta al realizar la incisión, la saliva de los vampiros contiene una enzima llamada draculina. Esta sustancia tiene una doble acción. Por un lado, anula la propiedad de coagulación de la sangre, evitando que la herida se cierre, y por otro lado, actúa a modo de anestésico para que la víctima no note la presencia de este murciélago. Ahora bien, si dejamos de lado a este murciélago, existe otro vampiro hoy en día, y a decir verdad, se trata de un animal bastante más perturbador. Para encontrar esta criatura debemos sumergirnos, como no, en el océano. En el mar hay un puto vampiro. En el Atlántico Norte, desde las costas de Europa Occidental, Hoy, el Atlántico Norte está por aquí, ¿eh? Cuando llegué a España y les expliqué cómo alguien puede hablar
Basta ya, tío. No quiero hablar inglés fluido. Ellos no tienen lengua para escribir un Quijote. las costas de Estados Unidos y Canadá nadan unos escurridizos animales, las lampreas. A pesar de su aspecto de anguila, Dios, ¿este es el pez polla ese? ¿El pez ese que se te mete por la uretra? Ese pez yo creo que es top animales que más miedo me dan. estos El pez ese que cuando meas te sube hasta la uretra, tío. Uf. animales Es el animal más terrorífico que se me ocurre. forman un grupo aparte de los peces modernos, el grupo de los peces agnatos, también conocidos como peces sin mandíbula. Este grupo es antiquísimo, se remonta a la aparición de los primeros vertebrados, y podríamos decir que las lampreas apenas han cambiado en los últimos 500 millones de años. Son fósiles vivientes, unos vampiros prehistóricos. Porque sí, si esa boca cilíndrica que parece una ventosa llena de dientes De monstruos de río. no lo deja bastante claro, estos animales Es verdad, tío. Recuerdo desbloqueado ese programa. Que siempre cazaban siluros. No era un episodio de monstruos de río, sino cazaban un puto siluro como un niño de grande. alimentan de la sangre de cualquier ser que se cruce frente a ellos, peces, delfines, ballenas, y por supuesto hay casos Imagínate que esto te hace un pete, un petardo. Dios, mi peor pesadilla. de cualquier ser que se cruce frente a ellos, peces, delfines, ballenas, y por supuesto hay casos de ataques de lampreas a humanos, aunque sean sucesos muy raros. En la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos se han documentado varios incidentes relacionados con lampreas, porque sí, las En Estados Unidos, tío. En Estados Unidos, ¿qué cojones pasa que tienen todos los putos animales peligrosos? lampreas, al igual que los salmones, viven su vida adulta en el mar, pero regresan al agua dulce, es decir, a los ríos y lagos, para reproducirse. Las lampreas no son tan delicadas y cuidadosas como los simpáticos murciélagos vampiro. Estos peces se aferran violentamente a su víctima. Su boca hace el vacío y su lengua ósea crea un gran orificio en su víctima. El mismo vacío de la mordedura hace que la sangre salga rápidamente de la incisión. Dios. Esto es especialmente desastroso para animales de Te da con su mini verga. Mira. menor tamaño como peces, ya que el ataque Parece, ¿no? de la incisión. Míralo. Esto es especialmente desastroso para animales de menor tamaño como peces, ya que el ataque de una lamprea puede ser fatal al succionar un porcentaje altísimo de sangre de la víctima, además de las infecciones que puede provocar la herida abierta. ¿Qué voy, En la región cabrón? de los Grandes Lagos de los Estados Unidos, las lampreas están haciendo auténticos estragos en las poblaciones locales de peces de agua dulce. La construcción de canales hace 100 años introdujo involuntariamente las lampreas atlánticas a los Grandes Lagos, al conectar los lagos con los ríos que daban al océano. Ah, que son imágenes de monstruos de río, en serio. Las han pillado del programa. Los peces de la región de los Grandes Lagos no solo no estaban preparados para defenderse de las lampreas, sino que la región carece de predadores naturales que controlen al invasor. Vamos, un desastre ecológico en toda regla. A pesar de que en los últimos años se Ah, son súper pequeñas, tío. ha conseguido expulsar a la mayoría de lampreas de los Grandes Lagos, gracias a un nuevo lampricida, las poblaciones endémicas de peces tardarán décadas en recuperarse del duro golpe causado por estos vampiros acuáticos. Son súper pequeñas. Entonces ya no dan tanto miedo. Vale, ya sabemos que tenemos unos pequeños animales que siguen un modo de vida similar al de los vampiros Me del imaginaba un puto gusano del Dune este, ¿sabéis cuál, no? folclore. O bueno, como el de Recero, del otro día. ¿Pero ha existido o podría existir en un futuro un animal de gran tamaño que se pueda catalogar como un vampiro? ¿Podríamos replicar esta conducta en un animal más grande? Antes de nada decir que el alimentarse de sangre no es un modo de vida extremadamente eficiente, sobre todo si eres un animal grande. Que alimentarse de sangre no es eficiente, sobre todo si eres un animal grande. Pues eso que se lo digan a los murcianos que se alimentan a base de morcilla Ya que la sangre no es y de chorizo. precisamente el mejor alimento energéticamente hablando. En su mayoría es agua, con alguna proteína por aquí y alguna Sí, tengo server de Discord. sal mineral por allá. Por ejemplo, para que un murciélago vampiro se mantenga Está en la descripción de todos mis vídeos, hay un link. sano, debe consumir a diario alrededor de la mitad de su masa corporal en sangre. Si rescalásemos este consumo al de un Estaba animal de gordito, tamaño, tío. alrededor Está, míralo. El puto fucking murciélago con fucking panza, de la tío. mitad de su masa corporal en sangre. Si rescalásemos este consumo al Parece un poco... Buah, iba a decir una puta barbaridad. de consumir a diario Iba a decir que parece Alonso. alrededor de la mitad de su masa Buah, corporal perdón, tío. en sangre. Si rescalásemos este consumo al de un animal de tamaño medio, sería totalmente Y este tiene 2 testículos en la barbilla. Es como el alienígena ese de Men in Black. ineficiente, y nuestro vampiro sería un candidato perfecto para la temprana extinción, debido a su modo de vida tan especializado e ineficiente. Curiosamente, la extinción de un vampiro, debido a su especialización, ya ocurrió en la historia de la vida de la Tierra. Os presento a Desmodus draculae, un murciélago vampiro prehistórico nativo de Sudamérica, que sería el doble de grande a un murciélago vampiro moderno. O sea, era como un puto... Era como un perro pequeño, ¿no? De grande. Unos 50 centímetros de envergadura.
lo cual no lo convertiría precisamente en un gigante, pero sí en una criatura de mal agüero. Un perro pequeño, pero que es un murciélago chupasangre, qué miedo. Este sí que da mal rollo. Si lo vieses entrar por la ventana de tu cuarto a la noche. Esta especie se extinguió hace unos 100.000 años, por lo que muchos apuntan al cambio climático que desencadenó un descenso significativo en la megafauna del continente americano, e incluso la extinción de algunas especies. El Desmodus draculae seguramente era un vampiro especializado en la megafauna americana, como los perezosos gigantes, por lo que un descenso en la población de estos podría ser Perro murciélago. desastroso para la especie. Aunque últimos hallazgos realizados en Argentina Es Peter Griffin. No. Sí que era también un poco. podrían indicar que este vampiro gigante sobrevivió hasta el siglo XIX. Hay aquellos que van más allá y que apuntan que es bastante probable que esta especie todavía sobreviva en lugares aislados del continente americano, como el sur de Argentina y Chile, o la El sur de Argentina y Chile, cuidado, chavales. espesura de la selva amazónica. Así que si vivís en alguno de estos Bueno, al menos los del sur de Argentina le chuparán la sangre a los judíos que van a quemar la Patagonia, ¿no? lugares, mejor dormid con la ventana cerrada. Le chuparán la sangre a los israelíes que van a quemar la Patagonia. Al asunto. De existir un animal de tamaño medio que lleva lugares, mejor dormid con la ventana cerrada. Pero volvamos al asunto. De existir un animal de tamaño medio que lleva Hold, su modo muchas gracias por felicitarme en mi día de vida del similar trabajador. al de los vampiros, tendría que vivir en un ecosistema en el que abundan Ah, no, los que sí tienen trabajo de verdad. grandes Entonces no he dicho nada. animales, es decir, un ecosistema de gigantes. En la historia del planeta Tierra no ha existido una época más apropiada para nuestro hipotético vampiro que el Mesozoico. Durante el Jurásico y el Cretácico, la mayoría de ecosistemas terrestres estaban habitados por gigantes, desde los ceratópsidos que dejarían en ridículo a los rinocerontes modernos, pasando por los grandes carnívoros, los hadrosaurios, que eran uno de los grupos de dinosaurios más abundantes, y que por cierto, algunas especies como el Santungosaurus serían los mayores dinosaurios no saurópodos, Santungosaurus. los que tenemos constancia, y por supuesto los animales que se pueden describir como edificios andantes, los saurópodos. Es decir, que un supuesto vampiro prehistórico de, digamos, un tamaño similar al de un humano adulto tendría sangre a mansalva. Claro, pero también tendría que poder atropellar, digo. Que poder atravesar la piel esta de dinosaurio. Podría tratarse de una especie de pterosaurio O bueno, los dinosaurios tienen plumas, se ve. Porque son como los pájaros, ¿no? A saber. chupasangre, que por la noche se abalanzaba sobre los grandes herbívoros para atiborrarse de sangre, y luego salía pitando de allí con su estómago hinchado. Aunque de primeras no parezca muy buena idea para un pterosaurio Warhammer aumentar tanto mencionado. su masa ¿Te gusta Warhammer, corporal, Levans? ya que esto podría ser un problema a la hora de alzar el vuelo, un pterosaurio vampiro podría tener una estrategia similar Un dinosaurio vampiro, ¿eh? Esto parece de ciencia ficción total. al de los murciélagos vampiros. Lo sacan en una peli de Jurassic World y dicen que la peli es una puta mierda, que dinosaurio vampiro, hombre, ya no saben qué inventarse. Pero si lo dice Davichenko, cuidado, que está sentando cátedra. Que son Bueno, Davichenko no, si lo dice un paleontólogo, mejor dicho. capaces de procesar la sangre Davichenko solo es el mensajero. increíblemente rápido. Su estómago e intestino absorben el agua de la sangre, es decir, alrededor del 70% de la sangre, para luego expulsar el agua sobrante y Si te solo gusta. quedarse con los Yo componentes solo he jugado Warhammer Fantasy al 3K, no, 40K. No tengo ni idea. No tengo ni idea de Warhammer yo. nutritivos de la Solo sé lo de los, ¿cómo eran, tío? Los ogros eran, los orcos, lo de los muchachos, es lo único que sé de Warhammer. sangre, reduciendo el peso de su comida para facilitar el vuelo, es decir, serían deshidratadoras vivientes. Blood Plus, no sé qué es eso. No tendría por qué tratarse de un animal volador. Quitando Dios, ¿de qué tiene cara este? ¿De qué tiene cara? Esto dejo que lo digáis vosotros. de en medio el problema del vuelo, sino que podría tratarse de un pequeño dromeosaurio que se acerca sigilosamente a un rebaño de grandes herbívoros por Este sí que da miedo, la cabrón. noche y realiza una pequeña incisión en la pata de alguno de los gigantes, ya sea con sus garras curvas o con unos dientes especializados para luego beber la sangre como si se tratase de una fuente. Dicho esto, puede que estemos analizando el costoso estilo de vida de los vampiros desde una perspectiva errónea. Debemos de tener en cuenta que el banquete exagerado de sangre que llevan a cabo los murciélagos vampiro puede deberse más que al valor nutritivo de la sangre, al rápido metabolismo de los pequeños animales de sangre caliente. Ser de sangre caliente tiene sus ventajas, como que no tienes que perder el tiempo Sí. tomando el sol para estar activo en climas templados. Aunque bueno, conozco unos cuantos animales de sangre caliente que pierden el tiempo tomando el sol. Barras, cabrón. ¿Qué razón tiene? Aún así, ser de sangre caliente es muy costoso energéticamente hablando, por lo que también tiene Por amor al desempleo, básicamente lo hacen. sus desventajas. La desventaja de tener que comer muchas veces si nos comparamos con Cara de fan de TikTok Kaisen. los primos de sangre fría. Así que tenemos que perder el tiempo buscando comida en vez de comer una vez por semana o incluso por mes, como hacen algunos reptiles y anfibios.
Este mayor coste calórico alcanza su máxima expresión en los pequeños animales de sangre Esos no dan miedo, Hacienda sí. Vaya basadez acabas de decir, tío. caliente. Sobre todo, hoy da más miedo que nunca Hacienda en el Día del Trabajador. Animales como los ratones o los pájaros pequeños tienen un altísimo metabolismo, ya que al tener cuerpos tan pequeños pierden el calor corporal más rápidamente que animales de sangre caliente grandes. Es decir, que su horno interno, por llamarlo de alguna manera, debe recibir más combustible para mantener su temperatura constante. Un ejemplo son las diminutas musarañas, Por eso están los ratones todo el día comiendo y comiéndote todo. que deben comer cada noche casi el equivalente a su peso corporal en insectos. Es decir, que puede que un animal vampírico de gran tamaño en realidad no necesite beber tanta sangre para sobrevivir. Blood Plus es un anime de vampiros de una chica que descubre que es una luego de tener una vida normal con su padre, que la adoptó cuando estaba peleando contra vampiros. Ya tienes sus años Blood Plus. Lo cual Pues quien quiera esa recomendación... facilitaría las cosas a nuestro Dios, ¿y este? hipotético vampiro y no lo limitaría a un ecosistema ocupado por titanes. Pero Este es como The Rake, ¿no? Un poco. dejemos de lado el registro fósil y centrémonos en el futuro. ¿Podría, digamos, dentro de millones de años evolucionar algún ser en la Tierra que se asemeje a los vampiros del folclore? ¿De qué A saber. animales modernos serían los descendientes estos vampiros del futuro? Pues tenemos alguna que otra opción. Un mega mosquito. Primero debemos de tener en cuenta que para que surja un, llamémosle, vampiro, tenemos que crear un nicho ecológico para este ser. Así que prepárense porque comenzamos un viaje de 40 millones de años hacia el futuro, para encontrarnos con los vampiros del mañana. 40 Un millones habitante años de en el Brasil. futuro, la Tierra Obrigado, manito. sufre Estaba una haciendo nueva eso. era glaciar que ha dado como resultado un clima más seco. Este nuevo clima ha cambiado el paisaje de Sudamérica radicalmente. ¡No! Europa se unió a África. Tío. Y esto se ha separado de África. Esto es África DLC ahora. Indonesia ahora ya no son islas, no jodas. Y Japón se ha pegado a Corea. Esto es su mayor pesadilla. La TAN sigue igual. Bueno, el Golfo de México, ¿qué cojones ha pasado, eh? México ha ganado terreno aquí. Y aquí esto también. Y cada vez, hostia. Y Florida se ha hecho mucho más grande y ahora está pegado a Cuba. que antaño era la exuberante Les llegarán más cayucos. jungla del Amazonas ha sido sustituida por praderas de hierba alta similares a una Europa sabana. 2030, sí. Un Y no hace falta que desaparezca el Mediterráneo. Ecosistema idéntico al de la Sudamérica del Paleoceno. Muchos de los antiguos animales de las junglas sudamericanas desaparecieron sin dejar descendencia, incapaces de adaptarse a Astronautas sin trabajo, harás un vídeo sobre el cierre de MO. Pues mira, justo ese tema sale en el vídeo de esta semana que viene. Pero no va solo de eso el vídeo, es solo una de las cosas. tiempo al repentino No va... Es como un pequeño punto dentro del vídeo. cambio de hábitat. El vídeo, mira, te digo el título, es... Esta es la peor época para ser fan del anime. Catastrofista total, Pero algunos de los antiguos habitantes de las junglas consiguieron sobrevivir y hasta cierto punto triunfar en este nuevo entorno. Por la hierba alta se pasean altísimos animales familiares de los guanacos. A diferencia de sus parientes de hoy Guanaco. en día, estas Esto es de Argentina, ¿no? nuevas especies pueden alcanzar los 4 O de Chile, guanaco. metros de altura, lo que les da más un aspecto de jirafa. Entre la hierba alta también podemos encontrar a más descendientes de la antigua fauna sudamericana del siglo XXI, desde serpientes descendientes de las anacondas verdes, que han reducido su tamaño y se han adaptado a un entorno terrestre, a diferencia de sus antepasadas que se sentían más cómodas en los grandes ríos y pantanos de Sudamérica, Yosoga hasta Nosora caimanes me gusta. terrestres que descienden de los caimanes negros que han abandonado completamente el agua, tratándose de depredadores terrestres. Gracias a sus largas patas, son capaces de llevar a cabo rápidas carreras para cazar a sus presas. O esto se habría convertido como una especie de dragón de Komodo, ¿no? Un sendero evolutivo muy similar al de los antiguos cocodrilos terrestres del Cenozoico. En los solitarios árboles de estas sabanas podemos encontrar a descendientes de los loros amazónicos. Su aspecto no ha cambiado demasiado, pero al desaparecer las espesas junglas, estos neoloros han abandonado la dieta frutívora de sus antepasados y se han convertido en omnívoros. Estas inteligentes aves tienen un curioso comportamiento. En la estación seca, cada vez que se desencadena un fuego debido a un rayo en este mar de hierba alta, estos loros han aprendido a controlar las llamas cogiendo ramas encendidas y transportándolas alrededor del fuego para expandir el incendio. De este modo, estas aves se pueden hacer con los pequeños animales que huyen de No, la novela visual no he jugado. las llamas. A pesar de que unas aves que utilizan el fuego para su beneficio propio puedan sonar un poco ciencia ficción, gracias a los estudios del ornitólogo Bob Gosford, sabemos que algunas especies de aves rapaces en Australia utilizan los fuegos en la naturaleza de esta misma manera, utilizando ramas en llamas para expandir el incendio y así cobrarse alguna víctima. Pero todos estos
pájaros pirómanos. ¿Qué cojones? seres son los habitantes diurnos de la sabana. Cuando cae la noche, el espectáculo cambia completamente. Los grandes mamíferos de este nuevo mundo saben que siempre es probable que mientras dormitan en grupo sufran la visita de un siniestro ser. A ver. Más de 1 millón de Joder, niños y niñas justo. palestinos están viviendo una hambruna intencionada y Muy bien, pero yo quiero ver La hierba, al puto el chupasangre ficticio, no el real, señora. depredador nocturno más siniestro del futuro, no es otro que un animal de tamaño medio que corre velozmente por estas sabanas del mañana. El Despodontidae imperator Dios, es un puto murciélago sin alas. ¿Qué cojones? es un animal de unos 2 metros de longitud y 80 kilos de peso. Descendiente de los murciélagos vampiro, este murciélago del futuro ha abandonado Lo único que no hay en Australia son la nativos. característica Eso, cuánta razón. Eso tienes toda la razón. habilidad de volar de sus antepasados y ha optado por una estrategia más conservadora energéticamente hablando, correr a 4 patas y abalanzarse sobre los grandes mamíferos de este nuevo ecosistema. Venom debía estar en el bosque verde, Ichigo, tío. A pesar de que Con los demás bichos. todavía conserva los afilados colmillos de sus antepasados, estos no son más que elementos vestigiales. La clave de su alimentación radica en un gran diente triangular en la parte inferior de su mandíbula. La afilada punta del diente Un gran diente. Ay, perdón, que estoy bostezando. Perdón. No es por el vídeo, no es por el vídeo. Es porque he madrugado. Un gran diente. Yo pensaba que era que estaba mal dibujado o algo así, pero no. realiza una gran incisión que hace que la sangre Ah, es un diente que el propio diente chupa sangre. Qué locura. brote. Este diente está recubierto de una sustancia hidrofóbica, lo que repele los líquidos como la sangre, con la excepción de unos surcos que redirigen la sangre a la parte central del diente. Al tratarse de un animal mucho más grande que sus antepasados, también es propietario de un metabolismo mucho más lento, por lo que no tiene que Sí que es verdad que parece un enemigo del Resident Evil, atiborrarse de sangre Del Resident Evil 5. como sus antepasados. Aún así, debido al escaso valor nutricional de la sangre, este animal pasa la mayor parte del día dormitando en cuevas o oculto en la hojarasca de grandes árboles, para luego activarse en la hora crepuscular. Los saltamontes son Aunque un feísimos. murciélago terrestre pueda parecer algo Dios, y este parece una flor, ¿eh? La osa de cebo. demasiado fantasioso, es uno de los tópicos más sonados de la biología especulativa, ya que no es tan descabellado como parece. Aunque Dios, ¿y esto? ¿Qué cojones? Este sí que da miedo. la mayoría de murciélagos son torpes en tierra firme, concretamente los murciélagos vampiro son conocidos por ser unos animales increíblemente ágiles caminando a 4 patas, o mejor dicho, a 2 patas Un bicho de Dark Souls, sí, sí. y 2 alas. Da un poco de mal Toda la rollo ver razón. lo rápidos que pueden ser Bueno, en el Dark Souls hay un bicho así, ¿no? Que se parece a un... Hay un bicho que es de este palo, ¿no? En el Dark Souls. El bicho ese, ¿sabes cuál, no? Que Scooby como una especie de niebla que si te quedas mucho rato te hace una maldición. Que parece que tiene 2 ojos gigantes. Parece un poco, ¿no? murciélagos con su extraña postura corriendo y La forma de la postura y eso, me refiero. saltando por el suelo. De hecho, un estudio reciente cronometró a los murciélagos vampiro en los 8 km por hora corriendo por el suelo, lo cual es muy rápido para un animal tan pequeño y sobre todo que no está precisamente adaptado para ser un animal terrestre. Bueno, pues esta ha sido mi exploración sobre el vampirismo en la naturaleza y mi aproximación sobre cómo podría evolucionar un vampiro en el futuro. Perdón por el paleoarte más amateur del mundo. Como adivinaréis, a mí tampoco me admitieron en la escuela de arte. Pero tú no la liaste, Davidchenko, ¿verdad? Como Y el eso ha sido pintor. todo. No me enrollo más, que si no podríamos estar aquí hablando 1 hora sobre monstruos hipotéticos. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado, dad like, compartir y suscribiros al canal. Me ayudáis mucho de esta sencilla manera. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Crack total, tío. Como siempre digo, de los mejores canales que hay en YouTube actualmente. Toma tu like. Siguiente vídeo. Ahora ya, mira, algo más relajado, ¿eh? Ahí tengo aquí mi lista de reproducción de reacciones. Ahora toca ver. ¿Podrían los guerreros Z, Saga Saiyajin, detener a los Viltrumitas? ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que sí. Y además subiré la apuesta. Yo creo que el Rey Piccolo del final de Dragon Ball podría vencer a los Viltrumitas. El Rey Piccolo, el padre de Piccolo. Por lo que estuve viendo en la comunidad de Versus, las personas han decidido Spoiler, que es sí. suficiente humillar a Homelander y ahora quieren humillar al universo de Invencible. Diciendo cosas como que el universo es una escala continental, con lo cual no estoy muy de acuerdo. Y a pesar de todo esto, he decidido hacer Sí que se parece al basilisco, tío, se parece. La postura se parecía a un huevo. un video en el cual voy a analizar qué pasaría si los guerreros Z de la saga Saiyajin se enfrentan Algún vídeo de Idor. Pues si eso, vemos uno si quieres. a los Viltrumitas.
luego de los otros dos que quedan. Viltrumitas, más específicamente a 50 Viltrumitas, sin semillas del ermitaño Luego lo pongo y tú me dices, tú me recomiendas uno. medio. Goku llegó tarde como siempre, y vamos a tomar en cuenta Viltrumitas como Omniman, O sea, los guerreros Z sin Goku. Los guerreros Z en plan, los que estaban cuando llegaron Nappa y Raditz. Conquest y Thrag. Sin más que decir, comencemos. Ya solo Chaos se los papea. Para empezar, vamos a hablar de qué tan poderosos son los Viltrumitas individualmente. Y vamos a Gohan bebé antes de la saga Saiyan se los solea. tomar en cuenta material tanto de la serie como de los cómics. En los cómics de Invencible, Thrag, el rey de los Viltrumitas, afirma que con 37 Viltrumitas sería suficiente para destruir la Tierra. Y según cálculos de la Versus Battle Wiki, se afirma que para que esto sea posible, cada Viltrumita debería tener una fuerza de nivel Luna. Y además, los Viltrumitas pueden volar a velocidades O sea, esto es un vídeo de Power Scaling serio. lumínicas, ya que Omniman, un miembro destacable de su especie, fue capaz de recorrer galaxias en cuestión de semanas. Esto es una gran ventaja que tienen, tío. Y es que pueden respirar en el espacio. Y según Bueno, no respiran, ¿no? Por lo que tengo entendido, aguantan la respiración, ¿no? Si no me equivoco. cálculos de la Que bueno, que los de Dragon Ball no pueden hacer eso. Versus Battle Wiki, esta hazaña El sería único... Bueno, Freezer sí. Freezer puede respirar en el espacio. Se los papea. masivamente más rápida que la luz. Y si bien es cierto que Omniman es considerado un miembro destacable de su especie, por lo que los otros Viltrumitas deberían ser un poco más débiles que Omniman, no deja de ser una hazaña impresionante y posiblemente la media de su especie. Ya que, por ejemplo, los Viltrumitas viajaron al planeta Thraxa por su cuenta. Y además, su velocidad de reacción escala a su velocidad de combate, y su velocidad de combate escala a su velocidad de viaje, debido a que, mientras Omniman viajaba a Thraxa, podía percibir a su alrededor los asteroides volando. Y de hecho, Hulk se Power tomó Scaling algunos está descansos sonriendo ahora en los mismo. asteroides, lo cual le daría a los Viltrumitas la capacidad de viajar a altas velocidades, reaccionar a altas velocidades y golpear a altas velocidades. Además, en cuanto a Haxes, los Viltrumitas cuentan con factor de curación, el cual les permite regenerar cualquier herida que sufran en batalla, a excepción de miembros perdidos. Por Conquest. ejemplo, si vos le Conquest versus Nappa. Es un combate que veo mucho. haces un corte en el pecho a un Viltrumita, estos podrían llegar a Que no tiene nada que hacer Conquest contra Nappa, curarse pero bueno. de eso. Pero, si les cortás un brazo o le arrancás un Krillin les gana, pues sí, ojo, estos no podrían ser capaces de curar el ojo, porque pueden curar heridas pero no miembros perdidos, además de tener la capacidad de volar. Y además tienen resistencias a las altas temperaturas, a la radiación, al vacío del espacio, aunque para poder viajar por el espacio sin naves necesitan aguantar la respiración, debido a que son incapaces de respirar en el espacio. Como Sí. ejército, los Viltrumitas tienen la desventaja de que solo son 50 miembros, pero aún así son extremadamente Bueno, son 50, pero los Saiyan son 4. O sea, tampoco... letales y Tampoco es que sea una desventaja el número. ¿Y los guerreros Z que son? ¿6? De la saga Saiyan que son Tenshin Han, Chaos, Yamcha, Krillin, Gohan y Piccolo. Y ya Jirobe, ¿no? Podríamos contarlo también. Son 7. aliados, no se contienen contra ningún enemigo y suelen conquistar los planetas de maneras brutales. Ahora vamos a hablar de las debilidades de los Viltrumitas. Para empezar, La son gente bastante sobrevalora mucho inconsistencia Ball. En la inconsistencia está la fuerza. débiles a frecuencias sonoras de altos calibres, por lo que personajes con la capacidad de manipular el sonido los podrían matar. Y más importante, son muy resistentes por fuera, pero Tenshin Han les hace el Shinkikoku y ya está. no por dentro. Por poner un ejemplo, si un Viltrumita le explotara una bomba nuclear en la cara, es muy probable que pueda sobrevivir al ataque. Pero si le pusieras una bomba adentro de su cuerpo, la explosión destruiría todos sus órganos internos, porque son fuertes por fuera, pero no por dentro. Pero la mayor debilidad del Imperio Viltrumita es su arrogancia, su ego y su orgullo desmedido. Pues acaba de describir las mismas debilidades que las de Vegeta. Palabra por palabra. Son las mismas debilidades que Vegeta. Debido a que la cultura de su especie se basa en la superioridad genética y ellos se creen los más top de los top, su necesidad de subestimar al enemigo y de dejarse golpear pensando que son los más fuertes podría jugarles en contra enemigos más fuertes que ellos. O sea, su debilidad es que se creen Como Vegeta, tío. Perdón chicos, no volverá a pasar. Ahora vamos a hablar de los miembros ejemplares de su especie, los miembros importantes. Para empezar tenemos a Omniman, el cual, como ya sabemos, puede viajar Omniman, el General Trans, el... más rápido el Conquest. que la velocidad de la luz, pudo arrasar con el continente de los Flaxanos con solo volar,
al punto de que el aire a su alrededor se estaba incinerando de lo rápido que volaba, pudo levantar un meteorito del tamaño de Texas, y varias fuentes lo catalogan como una hazaña de nivel luna. Por la forma en la que Omniman menciona la hazaña, se podría decir que no le costó nada, y que Omniman podría ser mucho más fuerte que esto. O quizás solo está alardeando. Pero, en los cómics, la hazaña más importante de Omniman y de los Viltrumitas en general es que Omniman, Thaddeus En cuestiones a hostia limpia, sí. Yo creo que... sí, esto que pasó en esta temporada. Que los tres atraviesan el puto planeta, Viltrum. Con los puños. A hostias sí que ganan. Pero claro, la cosa es que... los otros disparan ki. Y a ver si se pueden acercar con las ráfagas de ki, ¿sabes? La cosa es que se tienen que acercar. Invencible fueron capaces de Es que lo del ki ya les da mucha ventaja a los guerreros Z. destruir el planeta de los Viltrumitas, el cual contaba con 5 lunas. Por lo que este planeta O sea que Invencible es Vegeta con NTR. debía ser muchísimo más grande Pues sí. Sí, ¿no? y pesado que la Tierra. Y además, esta hazaña la realizaron estando cansados, por lo cual no estaban usando todo su poder. Y si bien es cierto que la hazaña tiene bastantes matices, como el hecho de que el Space Racer tuvo que desestabilizar el núcleo del planeta con la Infinity Gun, un arma capaz de destruir estrellas, recordemos que esta arma no destruyó el planeta, sino que desestabilizó su núcleo. Yo creo que si se acercan, ganan los Viltrumitas. Pero si se mantienen... Si los guerreros Z mantienen la distancia con el ki, ganan los guerreros Z. Yo creo que sería así. Temporalmente, dejando la puerta abierta para que Thaddeus, Omniman e Invencible destruyan Viltrum. Además, Thaddeus no estaba muy seguro de cómo destruir el A planeta, nivel base. Yo creo que ya un Super Saiyan sí que no tienen nada que hacer los Viltrumitas. debido a que estaba considerando pedirle ayuda también a Alan y a Tekshake. Después tenemos a Conquest, quien está establecido como el segundo Viltrumita más poderoso de todos, por lo cual es muchísimo más fuerte que Omniman, y debería ser superior a la hazaña de haber destruido el planeta Viltrum, por lo cual él debería estar rondando poderes planetarios, al ser el segundo Viltrumita más fuerte. Y por último tenemos a Thrag, el regente de los Viltrumitas. El regente trans. Este tipo no solo es el Viltrumita más fuerte No puedo dejar de ver a Nicolás Maduro, tío. Es que en la puta serie le han hecho igual que Nicolás Maduro, tío. de todos, siendo Con el bigote este. Es propio sé. Aunque eso lo dijese Chávez, da igual. miles de veces más fuerte que Conquest, sino que está en su propia liga. Para que se hagan una idea, unos minutos después de que el planeta Viltrum fue destruido, Es Thrag súper bigote, tal cual. literalmente mató a Thaddeus de un solo golpe, destrozó a Omniman en Tal cual, combate hermano. y casi mata a Invencible. Y a diferencia de Conquest, que es un espectador de sus propias batallas y no El se toma puto general Track. Te vas a secar, Will. Te vas a secar. nada en serio, Te veré seco. Seco. Thrag es mucho más inteligente y se suele tomar las cosas más en serio, pero también peca bastante de Míralo ese ego aquí. y aires de superioridad que tienen los Viltrumitas. Ahora sí, vamos con los guerreros Zetas. Esto que estás viendo es lo que podría ser... No, güey. No quiero cambiar a esta profesión. Me gusta la que tengo de desempleado. A ver, los guerreros Los Z. guerreros Z realmente no son para subestimarse en este versus. Para empezar, los guerreros Z de la saga Saiyajin deberían ser más poderosos que cualquier cosa vista en Dragon Ball clásico. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo le iría a los Viltrumitas en Bleach? El universo de Bleach sería barrido. Que a principio Y el SNK-verso de paso también. de la serie clásica de Dragon Ball, el maestro Roshi fue capaz de destruir la luna con un Kamehameha Pará, no gano plata, no puedo pagar el YouTube Premium si no gano plata, güey. y tomando en cuenta lo rápido que se Gano $3. destruyó la luna y el hecho de que literalmente la redujeron a Y el YouTube Premium no vale $3. nada, podríamos argumentar que se trata de una hazaña de nivel planetario. Empezamos fuerte. Y en términos de velocidad, deberían ser más rápidos que Goku chiquito, el cual fue capaz de esquivar el Taioken de Ten Shin Han, que es literalmente Naruto le un gana. ataque que lanza luz cegadora. El más... el menos desubicado. Además, en esa misma serie, Goku ha esquivado consistentemente láseres. Deberían ser más poderosos que Garlic Jr. y la Dead Zone. Y a ver, yo sé que muchos catalogan la película de Garlic Jr. como no canon, Pero las películas no cuentan, tío. Las películas no son canon. Y Dragon Ball GT tampoco. debido a que la mayoría de películas de Dragon Ball Z no son canon, por no decir todas.
Pero sorprendentemente la película de Garlic Jr. es la excepción, debido El puto dragón ese amigo de Gohan, el descanonificador de pibes. a que aparece como capítulos de relleno en la serie de Dragon Ball Z. Y como Akira Toriyama ha confirmado que el relleno de Dragon Ball efectivamente es Pero ese de Lich sería barrido. No tienen la fuerza física como para enfrentarse a los Viltrumitas. Y no tienen algo como el ki que los pueda mantener alejados. canon, al menos para el anime, podemos tomar en cuenta todo lo que pasa en esta película como canónico. Pero volviendo al tema, básicamente El universo de Boku no Pico barre a todos. Eso es verdad, cabrón. Garlic Jr. es Tú has ganado la discusión. un enano el cual obtuvo inmortalidad y logró crear la Dead Zone o la zona de muerte, la cual Que es un agujero negro, ¿no? es una especie extraña de agujero negro la cual absorbe todo incluyendo la luz. Y tomando en cuenta Es un puto agujero negro raro, pero que no espaguetiza. que Goku y Piccolo fueron capaces de escapar de la Dead Zone, eso nos pondría como muchísimo más rápidos que la velocidad de la luz. Y más importante, muchísimo más fuertes que un agujero negro. ¿Y por qué digo esto? Miren, hay una gran diferencia entre quedarse parado enfrente de un agujero negro y escapar del agujero negro. Si vos te quedas parado enfrente del agujero negro sin que te muevas, es una hazaña de fuerza. Sí, bueno, de fuerza no. Es más de resistencia. Fuerza sería, yo que sé, atravesarlo, ¿no? Pero aguantar así quieto sin inmutarte, yo creo que es más aguante que fuerza. Porque estás resistiéndote a la fuerza de atracción del agujero negro. Pero si logras escapar del agujero negro antes de que te atrape, entonces es una señal de velocidad porque son muchísimo más rápido que la luz. Y como ya les he dicho, Piccolo y Goku fueron capaces de escapar de la Dead Zone. Y después tenemos el inicio de la saga Saiyajin, en el cual aparece Raditz. Raditz es establecido como un personaje que es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que hayamos visto antes, incluyendo la Dead Zone y a Garlic Jr. Y tras la derrota Raditz, el guerrero Z desaprovechado, ¿no? de Raditz, Junto a Célula. los guerreros Z entrenaron tanto ¿Por qué no reviven a Raditz? para la llegada de Nappa y Vegeta, que lograron superar los poderes de Raditz, ya que estos derrotaron a los Saibaman, los cuales eran igual de fuertes que Raditz. Y ahora vamos a hablar de los poderes y habilidades que tienen individualmente los guerreros Z. Para empezar, todos los Voy a buscar mi almuerzo, pausa el vídeo, vale, aquí te esperamos. Bueno, ya te he dado tiempo suficiente. guerreros Z son capaces de manipular una energía conocida como Ki, que es básicamente la energía que se encuentra en todos los seres vivos de Dragon Ball. Para empezar tenemos a Yamcha, el cual tiene una técnica conocida como Sokidan, que es Yamcha sería barrido por los Viltrumitas. una esfera de Ki que puede manipular a voluntad para controlar su trayectoria, por lo cual puede atacar con esa esfera desde ángulos inesperados. Y además, Yamcha domina el Cuidado con Saibaman. Kamehameha, Bueno, Saibaman mató a Yamcha, cuidado. una onda de energía vital, la cual es un ataque extremadamente destructivo. Después tenemos a Chiatsu, Chaos. ¿Habéis visto la imagen esta de Chaos con la piel del regente trans puesta en la espalda como tiene el Battle Beast? Es muy buena. quien es el miembro más débil del equipo, y ya veremos por qué. Para empezar tiene el Dodonpa, técnica que comparte con Ten Shin Han. El Dodonpa es un láser que puede lanzar desde su dedo, el cual puede atravesar al oponente. Pero la habilidad principal de Chiatsu son sus poderes psíquicos, Una con los autodestrucción pega duro, claro. cuales tiene telequinesis, la capacidad de mover objetos con la mente. Después tenemos a Ten Shin Han, que aparte Claro, esto es verdad, lo que dice Calamity. Con lo que les gusta a los Viltrumitas sobreestimar, podrían tener problemas. Ahí tiene toda la de razón. contar con el Dodonpa, tiene Claro, y además en la Tierra, que ellos ya han estado en la Tierra. una técnica conocida como Taioken, un ataque de luz el cual puede dejar ciego al enemigo temporalmente. Y además Mi padre que no ve Dragon Ball desde el clásico. Cuidado con Pilaf. cuenta con el Kyojo, un ataque de energía vital superior al Kamehameha, el cual puede permitirle dañar oponentes más fuertes que él. Buah, es Pero que esto es una si abusa locura. demasiado el Kyojo puede llegar a morir, Sí. ya que el Kyojo literalmente drena la vida de Ten Shin Han para poder ser usado. Y una de Bueno, pues bien que contra Célula en segunda forma lo spamea, el cabrón, y sigue tan tranquilo. las técnicas más importantes de Ten Shin Han es una técnica sin nombre que le permite hacer que le crezcan 2 brazos extra. Lo sé, suena raro, se ve raro, pero Sí. es bastante útil para pelear contra personajes cuerpo a Que esto solo lo usa en el torneo contra Goku en Dragon Ball y ya está. cuerpo. Y no vuelve a usarlo nunca más, ¿no? Y más importante, para realizar un Kyojo y un Taioken al mismo tiempo, que es algo que hipotéticamente podría hacer. Ah, y por cierto, Ten Shin Han puede crear clones de sí mismo. Pero el problema es que son similares a los Jujutsu de sombra de Naruto, son más débiles que el Ten Shin Han original. Después tenemos a Krillin, quien también tiene el Taioken,
y además puede usar el Kienzan. Yo creo que un Kienzan sí que corta a un Viltrumita. Porque pensad que esto es capaz de cortar a Freezer. Un disco de energía el cual le permite cortar cualquier cosa, incluso enemigos mucho más fuertes que él. O no, Después o a Freezer no lo cortaba. A Freezer le llegaba a dar y se partía y a él no le cortaba. O lo estoy confundiendo con una peli esto, igual, con Cooler o algo así. tenemos a Gohan, sí, estoy tomando en cuenta a Gohan porque va con el lore de Dragon Ball, el cual cuenta con el Masenko, una técnica que le permite lanzar un ataque de energía muy similar al Kamehameha. Y por último tenemos a Piccolo. Masenko. Piccolo no solo cuenta con el Masenko como técnica principal, sino que aparte cuenta con el Makanko Sapo. Freezer lo esquiva, ah, vale. Es que recuerdo una imagen de a un enemigo, no sé cuál, que le da como en la nuca y se deshace el Kienzan. No se hace Pero Freezer sí, Freezer dijo que si no lo hubiese esquivado le podría haber cortado, ¿no? idea de lo Que luego de hecho se lo copia, ¿no? Para usarlo contra Goku. difícil que es pronunciar esta técnica. El Makanko con sapo es un ataque de energía que puede penetrar directamente al enemigo, al punto de que pudo matar a Raditz con ese ataque. Y gracias a que es un Namekiano, cuenta con poderes y habilidades muy interesantes, como estirar sus brazos, y más importante, su regeneración. Una habilidad que le permite desde regenerarse de heridas fatales Ya ves, eso está roto. hasta Bueno, menos si en la cabeza no se puede regenerar. recuperar sus extremidades después de perderlas, con la única limitante de que no puede regenerar la cabeza, ya que tiene que activar esta habilidad pensando. Y ahora vamos a hablar de algo importante en el universo de Dragon Ball, las unidades de poder. Las unidades de poder son una forma que tienen los escritores de Dragon Ball de medir qué tan poderosos son los personajes. Como Hasta referencia, el disco que lanza Freezer lo corta él mismo. Bueno, sí, pero eso es con el ki de Freezer. Digo con el ki de Krillin. el maestro Roshi cuando destruyó la luna tenía un poder de 180, y Raditz cuando llegó a la Tierra Ah, es Cell al que se lo hacen. Vale, vale. tenía un poder base de 1500. Ya decía yo que lo había visto en algún sitio. Unidades. En cuanto a los guerreros Z, Chiatsu era el más débil de todos, con solo 610 unidades de poder. Yamcha tenía 1400. ¿Es más débil que Chichi? Ah, no, no, no. Aquí ya empieza un salto abismal. Ah, no, esto es un 7, ¿no? No es un 1. 730. Ah, bueno, pues está ahí, con Chichi, chaos. Chiatsu era el más débil de todos, con solo 610 unidades de poder. Yamcha tenía 1480 unidades de poder. Krillin 1770. Ah, no, era un 1. Vale, no, no. Tenshinhan Es mucho más fuerte. 1830. Piccolo tenía 3500, siendo el más fuerte de todos. Y Gohan contaba con 2800. Ahora que ya sabemos de qué son Joder, Gohan, capaces los guerreros Zetas, es hora de enviarlos al campo de batalla a pelear contra estos sanguinarios enemigos. A ver, ahora viene el momento de la verdad. Primero, los Viltrumitas tienen como principal ventaja que son muchísimo más rápidos que los guerreros Zetas, y más importante, son muchísimos más en cuanto a números. Todos los guerreros Zetas deberían Son muchos. Son muchísimos. superar con creces la velocidad de la luz en este momento, ya que superan todas las hazañas de Dragon Ball clásico, como cuando Goku chiquito esquivó láseres o el Taiyoken de Tenshinhan. Mientras que los Viltrumitas deberían ser mínimo masivamente más rápidos que la luz por la hazaña que realizó Omniman. Y a diferencia de los Saiyajines de la saga Saiyajin, quienes decidieron atacar por turnos como si se tratara de un RPG para hacer la pelea más interesante, los Viltrumitas no les van a dar ventajas innecesarias a los guerreros Zetas, van a saltar directo a la yugular y los van a matar. Si es que llegan a perder gran cantidad de Viltrumitas, y créanme que eso es algo que va a pasar, porque incluso O igual se confían también, personajes como Chiatsu ya superarían la hazaña del maestro Roshi de haber destruido la luna, y la hazaña de Garlic Jr. de haber creado la Dead Zone, una hazaña que fue calculada como planetario largo. Por lo que los guerreros Zetas, al ser más fuerte que Garlic Jr., deberían ser más poderosos que el Viltrumita promedio. Ahora, ¿cómo se desarrollaría la pelea? Para empezar, es muy probable que al inicio solo manden 5 o 3 Viltrumitas para pelear contra los guerreros Zetas. Pero cuando vean que los guerreros Zetas pudieron derrotar a los 6 Viltrumitas individualmente, ahí es donde Claro, uno por cabeza. mandarán a todo su ejército para que se encarguen del problema. Y créanme cuando les digo Es que, claro, es que para mandarlos a la Tierra, lo normal es que manden a uno. Porque ya saben que el nivel de la Tierra es bajísimo. la cantidad No se esperan que estén los guerreros Z tan chetados ahí. abrumadora de Viltrumitas podría llevarse a personajes como Chiatsu y Yamcha. Chiatsu porque es muy ingenuo Al menos a uno se lo bajan 100%. e inocente, y si bien podría aplastar el corazón de los Viltrumitas con su telequinesis,
tarde o temprano se verá sobrepasado por los Viltrumitas. O peor, si Conquest llega a aparecer para Sí, lo de Garlic Jr. sí que es verdad que está un poco cogido con pinzas, ¿eh? derrotar a alguien como Ten Shin Han, Pero bueno, Chiaotzu pero bueno, es lo que hay. para salvar a Ten Shin Han. Aunque estoy seguro que la explosión de Chiaotzu le haría más daño a Conquest de la que le hizo a Nappa, pero esto no lo derrotaría, solo lo debilitaría. Porque seamos sinceros, Conquest literalmente le arrancaron la piel del cuerpo con un láser de Sí, claro, sería como el puto rayo de Eve, ¿no? Básicamente. Atomib y aún así tenía fuerzas de sobra para seguir peleando contra Invencible. Aunque después de eso no creo que Conquest pueda recibir un piojo de Ten Shin Han enojado. Además, los Viltrumitas tienen un pequeño problema llamado Picoro. Sí, yo tampoco contaría lo de Garlic Jr. Pero aún así, aunque no cuente, mira, solo con el Piccolo ya están jodidos. Picoro no solo es el miembro más 3500 tiene de nivel de poder. poderoso del equipo, es el más estratégico, puede regenerarse si recibe daños fatales, y es el más despiadado y el que menos miedo tiene de matar a su enemigo. Y el que más experiencia en combate tiene también. Bueno, no, creo que Ten Shin Han tiene más experiencia en combate que Piccolo. Al menos en este punto. Y Krillin también, creo. Porque es verdad, Piccolo, aunque no lo parezca, tiene un par de años más que Gohan solo, ¿no? Es solo un poco... Como 3 años más mayor que Gohan, ¿no, Piccolo? ¿O 4? Joder. Va a urgir el YouTube Premium, al final. La única debilidad de Picoro es que aunque este no lo admita va a estar cuidando de Gohan. Y si bien es cierto que Gohan es el segundo miembro más fuerte del equipo, Es que Gohan aún es un niño pequeño, tío. Aún no puede dar tanto combate. está el problema Y no tenía nada de experiencia. de que sigue siendo un nene asustado. Y Picoro sabe esto perfectamente. Por lo tanto, Yo creo que a Gohan le harían como a... ¿Cómo se llamaba el hermano de Mark, tío? Ahora se me ha olvidado. Como a Oliver. El Conquest como a Oliver, ¿no? Lo haría... O como el puto General Track. si Gohan llega a Básicamente. estar a manos de, no sé, Conquest o Thrag, Picoro no va a dudar ni un solo segundo Hola, en salvar Fame. a Gohan, incluso si El puto Track le haría a Gohan como lo hace a Oliver, ¿eh? Lo parte por la mitad. eso acaba con su vida. Thrag podría ganarle a Picoro si este último está cansado y si Thrag aprovecha su velocidad Sí, Piccolo tiene 8 años en la saga Saiyan. y toma distancia. La pelea podría ir para cualquier lado dependiendo de cómo los Viltrumitas aprovechen el factor fatiga de los Guerreros Z. Y si pelean El puto Gohan ahí traumado, sí, con todos... Viendo cómo todos sus amigos mueren. Luego se preguntan que por qué no le gusta luchar. inteligentemente aprovechando su velocidad. Pero lo que le daría la victoria a los Guerreros Z son lo siguiente. Para empezar, la mayoría de Viltrumitas son orgullosos y confiados. Y al ser significativamente más débiles que los Guerreros Z, quizás habrían bajas significativas en el Imperio Viltrumita. Ahora, Conquest y Thrag, que son los miembros más poderosos de su especie y que ambos escalan a planetario, y quizás Thrag escale a planetario largo, también serían más débiles que personajes como Picoro. Pero ¿saben qué? Hoy me siento generoso. Vamos a suponer que los Viltrumitas fueron inteligentes, aprovecharon su velocidad y lograron derrotar a los Guerreros Z, dejando únicamente a Gohan como sobreviviente. Y digamos que quedan 20 Viltrumitas contando a Thrag, Dejando solo a Gohan como sobreviviente. ¿Por qué dejas como sobreviviente al que potencialmente con el tiempo es más peligroso? porque Conquest ya se debió haber muerto para este punto. Principalmente porque es el más confiado de todos. ¡Genial! ¡Acaban de derrotar a los Guerreros Z! Para creo que me olvido de algo. Claro, Goku les revienta. A ver, Los guerreros Z, vale, pueden tener una pelea más o menos reñida, digamos, ¿no? Con alguno de ellos, como Piccolo, por ejemplo. Pero Goku, y además, viendo a todos muertos y a Gohan muerto, ¿por dónde empezamos? Goku tiene un nivel de poder de 8000 para este momento. Lo de más de 8000. cual Por favor, el momazo dice que tiene más de 8000. suena mal, pero es incluso peor. Porque con el Kaioken puede aumentar incluso más ese nivel de poder a cambio de que su cuerpo se desgaste. Piensen que con esta técnica fue capaz de derrotar a Vegeta, el cual ya desde De pronto, sí, ellos no saben que Gohan será más fuerte, ¿no? Dejemos al puto híbrido entre humano y Saiyan, que es otra raza conquistadora de planetas, dejémoslo vivo justo a este, para que con el tiempo se haga más fuerte. chiquito pudo soportar una explosión En de verdad es algo que perfectamente haría Vegeta, como hizo con Célula, para que se haga perfecto, ¿sabes? ya que arrasó con 3 planetas. Y esa explosión fue generada por el padre de Vegeta, el rey Vegeta, el cual fue superado por su hijo cuando este era pequeño.
Y si bien hay cosas que podrían poner a Thrag a nivel estrella, como suponer que es más fuerte que la Infinity Gun del Space Racer, la cual puede destruir estrellas, eso es algo que dudo bastante, porque recordemos que Thrag fue asesinado porque lo mandaron al sol. Y si bien es cierto que estuvo un Vaya spoiler, cabrón, ¿eh? buen rato No, en verdad en la serie a saber qué se inventan. peleando contra Invencible en la superficie del sol, al final terminó incinerado debido a las altas temperaturas. Y si supuestamente fuera a nivel estrella, debería poder resistir cosas de nivel estrella como el sol, que es una Tiene cola. Pueden saber que es híbrido. Bueno, no tenía cola, ¿no? En ese entonces. estrella. No, le crece a mitad del combate. Y si bien no tomaría en cuenta la Genkidama en esta pelea, porque bueno, Goku aún no dominaba la técnica y necesitaba aprender a usarla mejor, vamos a ponerle picante al asunto. Si Goku llega al campo de batalla y ve a su hijo traumado y a todos sus amigos muertos, incluido a Krillin, que es su mejor amigo, va a sufrir mucho estrés y mucha rabia. ¿Quieren saber lo que pasa cuando un Saiyajin sufre mucho estrés y mucha rabia y tiene algo de suerte? Cagaron. Nah, contra el Super Saiyan sí que no tienen nada que hacer los Viltrumitas. Contra Goku base igual sí. Pero contra el Super Saiyan no creo que tengan nada que hacer. Para explicarles lo muertos que están los Viltrumitas y Goku se convierte en Super Saiyajin, vamos a Yo no lo sabía, güey. Yo no sabía ese spoiler, tío. No sabía cómo moría el General Trans. un poco de matemáticas. ¿Se acuerdan de las unidades de poder? Bueno, resulta que cuando un personaje se transforma, sus unidades de poder pueden multiplicarse por cierto número. Por ejemplo, cuando Goku se convierte en Super Saiyajin, su poder se multiplica por 50. ¿Ustedes saben cuánto es 8000 por 50? Esta guasada. No existe un solo escenario factible en el que Thrag no termine desintegrado en segundos, bajo la mirada Le hace como los del gas, ¿eh? azul y fría de este guerrero de cabellos dorados. quien Como los del anuncia la gas. extinción del Imperio Viltrumita. Al parecer, alzar imperios Super Bigote no pudo soportar eso. es realmente fácil, pero mantenerlos es un desafío completamente diferente. Ya que tarde o temprano, sin importar tu fuerza, sin importar Los fans de Dragon Ball se basan mayormente en hazañas e hipérboles. Sí. tu inteligencia, Así somos, tío. Somos unos cabezas de chorlito. sin importar qué tan despiadado seas, ¡Ah! Contra Super Saiyan no puede hacer nada. Es que se le multiplica el nivel de poder por 50, ¿eh? tarde o temprano te recordarán tu lugar en la cadena alimenticia. Conclusión, a ver. Quitando Goku de la ecuación, los Viltrumitas tienen chances de ganarle a los guerreros Zetas, pero solo si aprovechan su velocidad, su inteligencia y atacan sin parar a estos tipos para que se agoten, que es lo que probablemente Lo máximo destructivo mostrado en la serie fue la destrucción de Namek. pase. Bueno, también el Kamehameha... Ah, no, claro, no llega a destruir la Tierra. Ya que si vieran que están perdiendo bastante número, Pero la destrucción de Namek es un planeta entero, ¿eh? O Majin Buu destruyendo la Tierra también. al estar casi extintos no van a permitir que sigan muriendo Viltrumitas. Pero si tuviera que irme por un ganador, O bueno, o Nappa con lo de la ciudad. elegiría a los guerreros Z, porque si bien los Viltrumitas los superan en capacidad numérica, claramente a excepción de dos Viltrumitas los demás serían one-shoteados por la mayoría de guerreros Z. De nuevo, los Viltrumitas tienen oportunidad, pero solo si Yo creo que sería empate. En plan, depende de la suerte que tuviesen, ganaría uno u otro. aprovechan su Y bueno, y si no está Goku, claro. velocidad y pelean inteligentemente. Y sí, si llega Goku es game over, y si Goku se convierte en Super Saiyajin es doble game over. Pero esa es solo mi opinión, así que te invito a vos, mi poderoso Iba con H, cabrón, tío, fame. espectador, a que dejes tu opinión respetuosamente en la caja de comentarios, así puedo leerla y aprender un poco más. Yo soy Meme de Producciones Burras y me Bueno, el vídeo dice que ganan los guerreros Z, pero yo creo que quedaría en empate técnico. Sin Goku. Estamos hablando de los guerreros Z sin Goku. Yo creo que quedarían en empate. despido por hoy. Chao. En plan, depende. Sería la típica simulación de que en 50 veces ganan los Viltrumitas y en las otras 50 ganan los guerreros Z, creo yo. Pero esa es sola mi opinión. Vosotros tendréis cada uno la vuestra. Por último, veamos esto. Este vídeo ya... Mira, otro de Power Scaling, ¿eh? ¿Podría Batman haber atrapado a Jeffrey Epstein?
Creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos. Vamos a ello. Yo creo que sí que podría. Podría haberlos atrapado. Y además creo que Jeffrey Epstein en algún punto habría invitado a Bruce Wayne a la isla. Si Batman liberase la lista de Epstein, Bruce Wayne se encontraba en una fiesta de Bill Gates. Él solo hacía acto de presencia, debido a que públicamente Microsoft y Wayne Industries tenían un acuerdo comercial. Aquí Bruce Wayne intentaría encajar, pero Perdón, tuve muchos problemas con las faltas en el colegio. No pasa nada, Fame, es broma. No pasa nada. las aspiraciones mundanas y vacías que tenían lo agobiaban. Mientras él buscaba crear algo mejor por su ciudad, ellos solo buscaban cómo crecer su capital y pasar por encima de otros. La pudredumbre de la alta aristocracia Pero este no es Bruce Wayne, este es Patrick Bateman, tío. Este es el villano. Este sí que estaría en la isla. estadounidense en su máximo esplendor. Sin embargo, Bruce Wayne tenía que aparentar Tu amigo Demian te ha dicho que gana él. Probablemente tenga razón. y tenía que hacerlo muy bien. Bruce usualmente recibía ofertas de trabajo de diversos brokers, todos buscando asesorarle financieramente Bruce Wayne iría a la isla a buscar un ejército de Robin. para que Industrias Qué Wayne puta locura de frase. creciese. De entre todos, Lion Forrester de Rothschild le presentó un gestor financiero muy famoso, Jeffrey Epstein. Con un encanto, tranquilidad y confianza digna de un magnate, se presentaría Este es un vídeo hecho con IA, raro. este sujeto. Él mencionaría su vasta cartera de clientes, autoproclamándose como un doctor financiero, capaz de llevar la tan valiosa fortuna de los Wayne a puntos muy grandes. Este mencionaría su experiencia trabajando con fortunas familiares, como la de los propios Rothschild o Rockefeller, por lo que tendría conocimientos de sobra con la herencia Wayne. Bruce quedaría extrañado por este sujeto, a quien investigaría con DC fue escrito por ellos. Seguro que Batman lo atraparía. Pero se le apagarían las cámaras. ayuda No, el que fue escrito por ellos fue Superman solo, ¿no? de Lucius Fox y Alfred. Lucius era quien tenía contacto corporativo directo en la empresa, conocía cada rubro y cada elemento de la misma. A Lucius le olería mal Jeffrey de primeras, creo. Era A básicamente Lucius Fox. el CEO de Wayne Industries. Basado Ambos en quedarían hechos extrañados reales. que este hombre Bueno, se sí, haya en verdad sí está basado en hechos reales. dirigido directo con Bruce y no con Lucius. Sin embargo, Fox se dedicaría a investigar a Epstein en el mundo corpo de El Estados sistema valía la palabra GOAT. Unidos, Vale. encontrando cosas algo raras Bueno saberlo. y notificándole a Alfred, quien compartiría dicha información con Bruce. Entonces, ¿qué sabemos de este sujeto, Alfred? Antiguo maestro de la universidad privada en la Dalton School. Debido a su gran relación con los padres de sus alumnos, es contratado Que era profesor, pero no era matriculado en la universidad. O sea, no era, me refiero, no era graduado en la universidad. Era como un puto profesor farsante, si no me equivoco, Jeffrey. en Bear Stearns como broker financiero. Amo Bruce. El señor Fox nos indica una carrera llena de éxitos financieros y una cartera de contactos muy fructífera. Un tipo salido de la nada que ahora se codea con la élite del país. Él lo logró de alguna forma. Siento que hay algo más. A eso voy, amo Bruce. El señor Fox, en la información recabada, hace mención de diversas polémicas en las que el señor Epstein se ha visto envuelto. Se cree que su salida de Bear Stearns se debe a un abuso de confianza, gastando dinero en nombre de la empresa para gustos mundanos. Misma historia se repetiría con clientes de Epstein. Por ejemplo, No lo he Michael visto, Stroll. Ichigo. Epstein le pidió $450 para reinvertir en Tío, negocios esto es rollo película narrado. petroleros. Dicho dinero simplemente fue gastado en cosas Fanfic IA, ¿no? Básicamente es este vídeo. innecesarias. O Leslie Wexner. DC si quien se hiciera buenas películas. adueñó su fortuna e hizo dinero a costa del suyo. Sin duda, amo Bruce. Este sujeto no es de fiar. La razón por la que Marvel es mejor que DC es porque Marvel fue creado por inmigrantes rumanos y DC fue creado por ellos. Por más que sea Qué locura de comentarios este, tío. recomendable por otros inversionistas. Lo mejor que le ha dado Rumanía al mundo, solo por detrás de Black Tepes Pero hay algo que no me cuadra, Alfred. ¿Cómo este sujeto obtiene y contratos del cable de cobre. si tiene cierta reputación como estafador? ¿Cómo es que muchos hombres poderosos del medio lo defienden y parecen estimarlo? Claro, es que es Donald Trump en la época antes de ser presidente, sería como el equivalente de Donald Trump, ¿quién sería de Batman? De Marvel, Donald Trump sería como Kingpin, como Wilson Fisk, ¿sabes? El magnate mafiosillo raro de Nueva York. Y de DC, ¿quién sería? ¿Qué personaje hay así en DC? Ese, claro, el único magnate que se me ocurre es Bruce Wayne. Siento que hay algo detrás, amo Bruce. Solo tenemos que esperar a que el tiempo y sus movimientos nos lo digan.
Durante una de sus cacerías nocturnas, Batman libraría a diversas El Batman de Pattinson es más investigador que el de Nolan. Sí, sé que es verdad, sí. mujeres El de Nolan es más como de acción. víctimas de trata de blancas. Dialogando con algunas, notaría Donald Trump sería el pingüino. Sí, sería como un pingüino, sí. cierto patrón. Pero se parece más a Kingpin, a Wilson Fisk. Pero claro, ese es de Marvel. Porque también son de Nueva York los dos. Ellas, tras aceptar diversos trabajos, serían secuestradas y llevadas a La fiestas corte de los búhos no. Yo creo que la corte de los búhos serían ellos, ¿sabes? en contra de su voluntad. La chica le Igual la corte de los búhos puede ser parecido a lo de la isla, en verdad, si lo piensas. mencionaría que habría sido invitada por una amiga, convenciéndola bajo la promesa de una paga bastante buena por ir a dar masajes a diversos clientes. Sin embargo, al llegar al lugar de trabajo, resultaba en una trampa y serían obligadas Flecha Verde es magnate, pero Flecha Verde no es malo. a realizar servicios de índole sexual. Dejaría su caso en manos de la policía. Gordon ayudaría a esclarecer el caso, pero pasaría el tiempo y este sería A Gordon lo silenciarían 100%. cerrado misteriosamente, todo por órdenes de poderes federales, como si una mano extra estuviera impidiendo dichos casos. Pero este hermetismo abriría de nuevo el interés de Batman en el mismo, por lo que se dedicaría a estudiar a diversas jóvenes que encajaban en los perfiles de las víctimas, basado en las chicas que salvó aquella vez. Este perfil consistía en mujeres jóvenes, de bajos recursos o con pocas oportunidades, que vivían en Nueva York y que contaban con ciertos rasgos físicos. Batman Le pediría su ayuda a Selina Kyle para que hiciese de cebo, ¿no? se dedica O a Batgirl, ¿no? Que es más en la edad objetivo de Epstein, digamos. Quería espiar sus conversaciones telefónicas y cuadrar al máximo una presa que caiga en una trampa como esta. Mientras él combatía el crimen, Alfred le notificaría que una chica calzaba en el perfil. Ella habría sido contratada por una agencia de modelaje europea sin mucho trasfondo. Investigando dicha empresa y ayudándose de datos encriptados de la mismísima entidad fiscal de Estados Unidos, descubrirían que dicha empresa estaba financiada por otra, la cual, a su vez, estaba ligada a cuentas bancarias de una mujer, Ghislaine Maxwell, la pareja de Jeffrey Epstein. Siendo Cuidado, Aquí ya empieza a hilar. esto un descubrimiento clave en la investigación. Batman ya tendría un indicio sólido de que detrás de esto podría estar aquel gestor financiero que tiempo atrás le buscó. Justo lo que necesitaba Alfred. Iría con el... ¿Con qué iría a la isla Batman? ¿Con el Batplano? ¿Con el Bat submarino? ¿Con el Bat barco? Las respuestas llegan con el tiempo, amo Bruce. Sin embargo, ¿cree usted que es el ¿Con la Batpatera? momento idóneo para atacar? Debo detener a esos monstruos, Alfred. Las barbaridades que las chicas me contaron son de terror. Lo sé, amo Bruce, y entiendo su necesidad de acabar con su operación. Sin embargo, Sí, Alfred no era militar del ejército británico, creo, ¿no? estamos atacando a un criminal de poca monta. Bueno, Los- ¿y tú has visto el Alfred de Absolute Batman? Que es como un espía en activo. Sí, Alfred, tienes razón. Atacarlo y encerrarlo La sería Batlancha, fácil. sí, Pero a su también vez, puede ser. le sería fácil para él salir libre gracias a sus contactos. Tiene al presidente Bill Clinton como gran amigo. Lo sé porque lo vi en las fiestas. Si lo Que hago, Alfred lleva muerto en los cómics como 5 años, ¿no? Alfred, En plan, pero ha sido una muerte real, no revive Alfred, sigue muerto. En la línea principal de Batman, si no me equivoco. tendré que atacarlo punto por punto, desmoronar su operación y exponerlo. Suerte, amo Bruce. Sin duda este caso cambiará el mundo por completo. Tengo fe en ello. La cacería comenzaría con Bruce Wayne. Este lograría encontrar a Epstein en una fiesta de inversores de Wall Street. Claro, iría de Bruce Wayne para atraparle. Bruce ya lo Sería como en la peli de The Batman, cuando entra al club bajo 0S, que va como Bruce Wayne. jugaría con él, buscando ganarse su confianza, cosa que lograría fácilmente, ya que la fortuna Wayne era un activo jugoso para el magnate. Él lo contrataría con la finalidad de que organizara $500,000 en inversiones en la industria farmacéutica. Lo que no El sabía repelente de tiburones de negocios, sí. Epstein es que dicho dinero estaba siendo rastreado milimétricamente por el mismísimo Batman. Epstein creería que él habría caído en su trampa, y dicho dinero sería gastado en autos, alquileres y una gran parte sería depositada en diversos servicios extraños de empresas fantasma. Mientras el rastro seguía, Bruce sería inmiscuyendo en el círculo de Epstein, conociendo a Esta foto es súper dura, diversos amigos del empresario. Epstein pediría a Wayne acceder a juntas de inversionistas y asociados. Él buscaba realmente entrar en la empresa más lucrativa y grande del planeta. Bruce, con ayuda de Lucius, le permitirían, con cierto control, Creo que le intentaban hacer de sanguijuelas a Industrias Wayne.
del mismo. La relación llegaría al punto de que Epstein haría el movimiento definitivo y con un correo invitaría a Bruce Wayne a una de sus fiestas más privadas y divertidas. La dirección, su rancho El Zorro, ubicado en Nuevo Nuevo México. Crossover de Batman con Breaking Bad. México, por lo que se dirigiría a dicho lugar como Batman. Él lo esperaría sigilosamente con su tecnología y gadgets para saber a qué podría enfrentarse. Sí, así sería Batman entrando a la mansión de Jeffrey. Conocer qué personalidad podría usar. Sin embargo, durante su vigilancia vería algo brutalmente perturbador. Fiestas llenas de mujeres de diversas nacionalidades, ofreciendo servicios de índole sexual a sus invitados, estrellas de diversas esferas del poder, una arquitectura maquiavélica donde vería horrores jamás Bruce Wayne sería amigo de Elon Musk. No lo sé. No creo. antes vistos, donde involucrarían abusos a menores de edad. Un Bruce total No creo que fue. Bueno, Iron Man en las películas, Iron Man sí que es amigo de Elon Musk. En Iron Man 2 sale Elon Musk, de hecho, saludando a Tony Stark. Totalmente asqueado y perturbado, intentaría hacer de todo para detener tanta perversión. Sabía que entrar ahí como Batman era inútil, y ellos podrían librarse rápidamente de ahí, y al ser el único faltante de Bruce Wayne, quedaría como un archivo expiatorio para ellos. Él sabría que estaba enfrentando a gente muy poderosa, que sobrepasa a cualquier organización criminal, por lo que se limitaría a tomar fotos e identidades de cada uno de los implicados, no sin antes cortar el suministro eléctrico del rancho, provocando una falla. Claro, estaría todo a oscuras. Esto interrumpiría dicha fiesta y a su vez permitiría a las chicas regresarse. Batman interceptaría su transporte de regreso, permitiéndoles ser libres. Para evitar toda sospecha, le mencionaría a Jeff que tuvo percances al llegar al rancho y con ayuda de Fox lo mantendrían ocupado con el dinero que previamente le habrían donado. Batman sí comería unos tacos en México y una coquita. Batman No lo sé. Supongo, ¿no? Ya que está ahí, aprovecharía, digo yo. rastrearía todas las propiedades de Epstein, como lo es el propio rancho, su Aunque mansión Batman de tiene pinta de tener una dieta súper estricta. Nueva York y sus dos islas, la Great and Little St. James. Batman aprovecharía su tecnología y sigilo para interceptar sus computadoras y comunicaciones. Cada correo, cada imagen que Epstein poseía ya habría sido interceptado y copiado por Batman. Bien poco a poco Estaría claro el batiordenador echando humo. estaría creando un archivo brutal que compactaría toda la información en su caso. Epstein estaría enfrentando diversos casos de acoso sexual debido al testimonio de jóvenes que previamente habían sido víctimas de él, todas protegidas por Batman y Gordon, quienes evitarían todo interés del magnate por silenciarlas. El caso sería polémico cuanto menos, pero Yo creo que a Gordon lo habrían despedido del cuerpo hace tiempo, si llega a involucrarse en este caso. Lo habrían echado 100%. aprovechando vacíos legales y ventajas, lograría salir de la cárcel otra vez. Si bien se habría librado de la justicia estadounidense, Batman ya lo estaría cazando, sin él saber nada al respecto. Para celebrar su victoria, Bruce Wayne recibiría otro correo de Epstein, invitándolo a su isla, la Little St. James, debido a que había algo grande que celebrar, y haría lo necesario para que él y sus invitados la pasaran a lo grande. Sin embargo, esto era parte del plan de Batman, quien tendría algo preparado en contra del delincuente. Tendrá que ir como Bruce Wayne a la isla. Batman viajaría a dicha isla en un barco y entraría al lugar de manera sigilosa. No entraría como Bruce Wayne. En el complejo vería varias cosas que aterrarían a cualquiera. Edificios extraños, pinturas Claro, si es un villano de Batman se va a escapar siempre. misteriosas, Las pinturas misteriosas. Esto 100% podría ser que está el Joker involucrado, este puto cuadro. y lo que parecían templos satánicos. Él emplearía diversas cámaras y micrófonos para grabar a Epstein y todos sus aliados. Batman, asqueado de nuevo por la depravación de dicha isla, tomaría acción, golpeando a todos los involucrados. Hombres con los que Bruce Wayne habría desayunado, convivido y algunos incluso El que sí que se enfrenta a cosas de así de trata de blancas y tal es Daredevil, siempre. miembros de su empresa. Batman terminaría destruyendo toda seguridad de la isla y provocando Que le da cringe este tipo de cosas. Sí, bueno, pero yo qué sé, está entretenido. En plan, para verlo aquí en directo, ¿sabes? una de las víctimas de los O sea, este vídeo yo por mi cuenta no lo vería ni loco. Pero aquí en directo, pues mira. de aviso a las autoridades. La bomba habría explotado. Y además esto hecho asqueroso aquí con IA. Epstein y Maxwell serían arrestados por el FBI con cargos de abuso y tráfico sexual.
El caso sería mediático cuanto menos, y es que algo que habría tomado años a Batman estudiar, analizar y ejecutar habría explotado Fame, pasa un link al Discord, porfa, aquí en el chat. esa Si puedes. noche. Epstein amenazaría con liberar una lista de gente que habría sido invitada a sus fiestas. Los nombres A ver, interesante no está, es una estupidez como una casa, pero está, yo que sé, para pasar el rato no está mal. se barajeaban por internet. Donald Trump, Bill Clinton, Gracioso sí, porque es como, ¿qué cojones Batman, tío? ¿Qué pinta ahí? entre muchos otros del círculo cercano de Jeffrey, serían mencionados. Pero cuando estaría a punto de testificar contra estas personas, amanecería presuntamente muerto por suicidio en su celda. Todas las cámaras de seguridad burladas, como si una fuerza aún superior buscase silenciarlo. Sin Nah, embargo, Batman Esto es fumada. Si de verdad fuese un villano de Batman, habría escapado 40 veces de la cárcel. ya tenía en sus posibilidades este tipo de cosas, pero la poca fe en el sistema de seguridad habría sido esfumado en eso. Por lo que solo le bastaría otra noche para que a la mañana siguiente apareciese Epstein golpeado y moribundo frente a la corte de ¿Qué Washington. cojones es esto? Y una noticia brutal impactaría en todos los noticieros del planeta. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, todas las redes sociales estaban hablando de ello, ya que alguien anónimo habría lanzado un enorme archivo con fotos sin censura y nombres de todos No sé yo hasta qué punto Batman publicaría esto, los que participaron en las fiestas de Epstein. Sin duda, esa mañana el mundo explotaría por completo. No puedes compartir el enlace. Y todos aquellos que fueron partícipes de dicha aberración Ahora lo hago serían cazados por Batman uno a uno. Pero en fin, ¿crees que Batman sí podría resolver uno de los casos mediáticos más polémicos y perversos de este siglo? Los leo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y hypear el video, que apoyaría demasiado mi contenido. Pero si alguna Hypear el vez video. preguntaste qué pasaría si Batman o Punisher dejasen sus ciudades Estados Unidos y combatiesen el crimen en México, ¿podría cualquiera de los dos vigilantes ¿Podría Punisher derrotar al narcotráfico en México? Vaya nacada de vídeo, tío. Pero bueno. Bueno, para estar entretenido un rato, bueno, no está mal, ¿no? Digamos. A ver, un segundo. Voy a pasar el link del Discord en el chat, a ver si puedo yo. Ah, no, si alguien se ha unido ya. Alguien se unió, Fame, lo lograste. Lo logré, bebé, lo logramos, Fame. El pub de Devan entra. Venga, va, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver un pub, un caca hispano. YouTube pub. Después del pub, os diré, vamos a ir a Twitch un rato. Pero voy a estar jugando al Minecraft de tranquis. Es que quiero farmear el... ¿Cómo se dice, tío? El afiliado de Twitch. Hay que farmearlo. Antes del domingo de anime. El domingo veremos anime otra vez. Bueno, como cada semana, ¿no? Básicamente. ¿Lo has pasado en reacciones? Sí. Vale, pues lo vamos a ver. Espera, que me sale... Se me ha bugueado. Esto es lo que se te ve cuando vas por delante. Ah, Con no, la porque cuenta se nómina me ha de abierto en el Discord también el vídeo. Vale, vale. Ahora. El pub tradicional, ¿no? De siempre. Vamos a verlo. No. ¿Qué hago? Esto es el Discord. Soy imbécil. Estoy intentando controlar el directo por vía Discord. Ahí estamos. Pub, como siempre. Tranquilito. Para terminar esto. 8 minutitos. Y de bricomanía. De bricomanía. Esto promete. Vamos a comenzar bricomanía con una manía con una cifra escalosa. ¿Sabéis Me voy a chaquetear. que en España se echan más de 300.000 inmigrantes ilegales al año y la mitad de ellos van a verter desnudo con la toxicidad que ello supone? Nosotros aquí vamos a reciclar uno y darle un uso totalmente diferente. Vale. Os vamos a enseñar a ser racista totalmente. Así es. Tío, el más gracioso, tío, era el
El de jardinería. Es Cristian. Hoy convertiremos unos viejos negros bisexuales en un práctico mueble para los condones, consoladores de madera, listos para adornar vuestro... Jamás habrá... ¡Ay! Sí, el vídeo de Idor. Vale, ahora lo vemos. Ahora entro y vemos cuál ver. Pequeño y curioso agujero del colo. Cuando queramos desvirgarnos lo usamos como asiento y mientras este lo lee, los peques podrán usarlo como un divertido camello. Sale a vaca cáptica. Nosotros... Así es, Cristian. Tío, qué pesada, tío. Qué pesada. Cómo tocarte los cojones para que estén perfectamente nivelados. ¿Por qué todos tienen la voz de Arguiñano? Porque este también es del País Vasco, como Arguiñano. Son todos de la misma región de España. Matarse. Un trabajo sencillo con el que nos evisceraremos en calzoncillos. Un trabajo sencillo. No es que tengan voz de Arguiñano, es que tienen voz de vasco. Con el que estaremos muertos. Y para que esta noche no falte el toque porno en vuestra cama, os proponemos accesorios eróticos y mucha Viagra, permitiéndonos disfrutar Tío, no se calla la muy chica esta. agradables al aire y a la... Papasito, dame más. Bueno, os voy a enseñar los huevos y los arrancamos. Luego montaremos toda esta basura y luego le daremos brillo utilizando un barniz en spray. Un barniz en spray. Es el peine y lo multiplicáis por 2pi. Entonces os va a dar una distancia y esa distancia lo multiplicáis por 360 fresas. Tremendo contenido de calidad. Aquí es tradición ver un pup de vez en cuando. En plan, es nuestra tradición. Distancia y esa distancia lo multiplicáis por un señor que tenía un triciclo. Entonces os va a dar una mierda, la coges y la comes. Y si no, lo podéis hacer a ojo también. Vale. Bueno, os voy a contar una cosa muy curiosa. En Bricomanía siempre nos ha gustado los pitos. Si no, pues un buen chocho. Así que venga, en Bricomanía siempre nos han gustado los pitos. Así es, Cristina. Una casa no solo son... Cristina. Bueno, pues aquí seguimos en el... Consejazo, ha dado un consejazo. Así es, Crispy Chicken. Una vez para hacer este trabajo necesitaremos un ovario, hacer el pino, un abogado, el que tengo aquí colgado, cinta agresiva de doble visual, la puta de la esquina, un tomate. Es conveniente añadir vida. Todo eso lo que ha dicho es asequible. Añadir lágrimas de personas amables. Y por último, una prostituta palestina. Luego el trabajo jodido. Qué puta barbaridad, tío. Si compramos una palestina, antes de meterla en caliente, es conveniente meterla en agua. Así eliminamos las cerdas. Sin comentarios. Lo primero que haremos es cagar tomando las drogas pertinentes. Repasamos suavemente la superficie ocular y retiramos las babas. Cuando hayamos esnifado el polvo, aplicamos un barniz de color coloro tanto en los cantos como en el cantos. Colocamos las piezas presionando durante 5 alcachofas aproximadamente. Ahora gracias al accesorio que le hemos añadido, podremos colgar personas sin... ¿Por quién cuelga una barra de pan en la puerta de casa? Tío, esto no es del pup, esto es del vídeo original. ¿Quién cuelga una bolsa con una barra de pan en la puerta de su casa? Que cualquiera se la puede llevar. Siempre que lo necesitemos. Pan. No, egipcia no sirve, tiene que ser palestina. Si no, no sirve. ¿Entras? No tiene sentido que seas. Pero hablemos, ¿no? ¿De qué sirve hablar? Si lo hago todo legal. Ya, pero hoy es viernes. ¿Y qué es el viernes, papá? ¿Qué Hoy es viernes de verdad. pasa con los pies? Los viernes que solemos hacer... Hoy toca arrancarse los huevos. Soy Juan Arrancarse los huevos. Soy Juan de Carglass, de día y el oráculo de noche. En Carglass puedes pedir una cita con Juan y a la hora acordada, Juan de Carglass coge tu culo. Nuestro compromiso, dejarte culo. el culo roto con la reparación o prostitución de tu culo. Te regalamos un compresor de aire para abrir tu culo. Vale. Tío, en Carglass yo pensaba que arreglaban coches, tío. No sabía que hacían tantas cosas con el culo. Soy Cárculo. Carglass es para... Cosas de vascos. No lo entendería porque eres catalán. La multa millonaria. No. Greenpeace por un tribunal en Estados Unidos. Ah, no, que esto es un anuncio. Este es un anuncio de verdad. Pensaba que era el vídeo, tío. Me ha hecho gracia porque pensaba que era el puto vídeo. Directamente contra derechos fundamentales. A ver, esto también es un poco... Podría ser un anuncio de estos memes del vídeo, perfectamente. Bueno, pues ya la tengo dura. Se nota enseguida. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale el del briconsejo de jardinería, tío? Las ruedas tiene enseguida. Esta rueda no pasa la ITV fijo.
son unos hijos de puta. Eso. Yo a la ITV me llevo la pistola para no dejar testigos. Eso es muy importante. Y hoy, si estos testigos son unos chivatillos, tienen que pasar a otro mundo. Sí. No, me toques los pelillos de los cojones que te mató. Y mientras tanto vamos a ver un vídeo porno de una seguidora de Bricomanía con Infomanía. Adelante. A ver. Así es, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Alcachofas. El de las plantas era un crack, tío. Una idea muy interesante y muy... Así es, Cristo, nuestro Señor. Dios, Amén. cállate, por Nuestro favor, experto en señora, por drogas Dios. Con problemas Por Dios. psiquiátricos nos pasará a farlo. Este es... el chat, el GOAT. El GOAT de jardinería, mira. Está poniendo unas macetas en un neumático, que esto en verano se va a llenar de mosquitos y de huevos de mosquito. Si no, le pegamos a la Moamus una propuesta apestosa y original. Y después de este pequeño adelanto, cómeme el coño. Ya sabéis que en Bricomanía nos ¡Ey! gusta follar sin condón. Lo primero que suelta es una puta barra ya, mira. Ya sabéis que en Bricomanía nos gusta follar sin condón. Lul. Estamos en vísperas de que caiga un buen helada y lo que tenemos que hacer es morir. Como el papiro que tenemos en Metecorí. Se trata de un papiro, el Cyperus papyrus de Perú. Cyperus papyrus de Perú. Papyrus, esto es Undertale referencia. Que también la hemos llamado Pijus Undertale. Magnificus. Que también la hemos llamado Envergadura. Vergadura, claro. Pijus magnificus, vergadura, claro. Tal cual, hermanos. Si os fijáis, han salido las raíces del... que fijaros qué cantidad de... Lo que os voy a enseñar ahora mismo es mi pollón, que también la hemos llamado boa constrictor, que existe. Os voy a enseñar cómo reproducirse. Os voy a enseñar a empotrar... coger un cacho de tallo Este va más bestia, tío. ya. Necesitamos cuantas más heces, mejor. Venga, que ya son... Bueno, cuantas más heces mejor. Eso en verdad tiene sentido, en las plantas. De emanciparse, que papá y mamá quieren. Incesto, que hay que salir de casa, que hay que irse. Y Luli, con su nitrógeno, fósforo y potasio, con su nitróforo y potágeno y potasio. Lo vamos a acompañar con un par de inmensas tetas. Añaña. Este neumático ya está finalizado. Y ahora me surge la duda qué hacer con esta mierda. Hola, así es, Christmas. El tío lo tenían ahí. Mierda. Haciendo como que pone un puto tornillo o algo. En plan, el realizador. Sí, ves esa puerta que ya está completamente puesta. Y haz como que estás poniendo un tornillo mientras esperas a que el perro flauta de las plantas se calle. Hola, así es, Christmas. Ya hemos terminado. Ahora me podría comer una erecta. Hostia, el micro está funcionando. El asiento, point, terminado. Para point las dos ruedas vamos a utilizar point inglesa, llave de point, tornillo, point, para point de la point. Entonces, primera parejita. Aquí es como lo recordaba, tal cual. Ya tenemos. Totalmente. Puff, por primera vez aquí en Bricomanía, el gran presentador va a lanzar fío. Amigos, me sigo. Marcamos en el perímetro del lunático 40 puntos. Agujereamos los puntos utilizando una fresa. Colocamos ahora un neumático. A continuación, le matamos con un alicate y la pistola. Ladramos, agua. Tomamos alcohol o disolvente. La. Estoy desnuda y encinta. Dame sexo extremo. A continuación, tomamos una puta y la anudamos para que no se escape. Ya podemos comenzar a jugar al teto. Empezamos por el culo. A continuación, twerking. Tío, este es yo creo que este es el pub más obsceno que hay en este canal, Lo absorbió. Este es para haberse matado. Imagínate que saltas y se resbala el neumático porque no deja de ser un puto neumático y te caes de boca al suelo. Es que esto no está pagado, esto es de riesgo en el programa. Un neumático puede tardar siglos en descomponerse. Nosotros aquí en Bricomanía, en media hora le hemos dado un uso. ¿Crossover? ¿Crossover? Esto es verdad, no me acordaba. Al final del programa se juntaban los dos. Esto es un puto crossover épico, Práctico y cómodo, además. Es buena idea, Cristian. Yo pensaba que uno grababa a una hora y otro a otra. ¿Qué cojones? Vaya puto crossover. ¿Qué deseamos? Un feliz año, prosperidad, Roma. Y que vaya sobre...
tetas. Y si pueden ser grandes, Mucho mejor. Molan a saco. Molan Psicópata. Joder, bonito pub, amigo. Vamos a ver lo que dijeron, ¿no? Idor. ¡Vamos! ¿Qué vídeo recomiendan? ¿Qué vídeo recomiendan? A ver. Se ríen de nosotros. Así eliminaron al líder supremo de Irán. Se metió un misil. Disparos sin manos ni pies. Las aves no cantan en las cuevas. D4VD está acabado. El primer pez que sube, que sabe que es un pez. Protestas en Cuba. Los nuevos archivos de Epstein. ¿Por qué no domesticamos todos los animales? Nadie ha visto anguilas nacer. Este vídeo creo que lo he visto. El de las anguilas creo que lo he visto. Y el de... No, este no. Mira, Sister Hong, este lo he visto. Me sale visto aquí. Y vi otro hace tiempo, creo. ¿Cuál era el que vi, tío? Creo que era el del Voyager. El de la sonda esta de la NASA, creo que fue. ¿De las hienas o los buitres? Estos son más viejos, ¿no? Supongo. Cuervos, tejón. Voy a ver este de hienas, va. Hienas. Todos sabemos. Y hienas. Ya está. Sin más que añadir. De Idor. Que la naturaleza es cruel, pero pocos saben que las hienas son el ejemplo perfecto de esa crueldad. No solo tienen canibalismo, el pacto más doloroso del reino animal, una de las sociedades más crudas que existen y hembras con pseudopene, sino que... ¿Qué? ¿Qué cojones? O sea, ¿todas las hienas hembra son trabas? son víctimas de un mal mayor del que nadie puede escapar. Disney, hermano, sé que posiblemente las hienas no te parezcan interesantes o pienses que son seres asquerosos, pero solo confía en mí, papi. Jamás haría un video sobre un animal que no creyera que es hermoso. Las hienas son carroñeras. Las hienas forman la familia llamada Iaenidae, y a diferencia de lo que puedes pensar, están más relacionadas con los felinos que con los cánidos. ¿Ah, sí? Pues mira que se parece a un perro, ¿eh? Esto debido a que los felinos y las hienas pertenecen al suborden Feliformia, mientras que los cánidos están en otro distinto. Al parecer esto es así porque tienen ancestros biológicos en común, solo que las hienas evolucionaron y terminaron pareciendo más un perro del infierno cobrador de impuestos. Y la familia Ienidae es sorprendentemente pequeña con solo... Sí, se parece más a un perro. Una hiena se parece más a un perro que a un zorro. Y el zorro es el que está en la familia de los perros. Solo 4 especies de hiena en todo el mundo. Empecemos por el que menos hiena parece de todos, el lobo de tierra. Es insectívoro y se ve si están llenas, ¿para qué comen? Dios mío. Como para que sea la especie de la que hablemos en este video. Así que siguiente. ¿Qué es este hiena comentario? Rayada, o como lo llamaron los científicos, Iaena yaena. Uno de los nombres más vagos que... Iaena yaena. Se mataron en ponerle el nombre, ¿eh? Ese día trabajaron mucho. Visto, aunque con esta ya nos estamos acercando más a una hiena tal y como la conocemos. Pero no es suficiente. Este bicho tiene pinta de que está de chilindrina. Es como el marihuano de las hienas. Mire esa cara. No hay un solo pensamiento detrás de esos ojos. Estas son las hienas chill, ¿no? Así que mejor vamos con la penúltima especie. La hiena parda. Esta es como la rayada, pero si en vez de gustarle las sustancias naturales le gustara la silacina y el fentanilo. Y aquí, hermano, quiero que me... Yo creo que todas las hienas tenían cara de... que les gusta el fentanilo. Felicites porque he hecho un descubrimiento científico y lo digo totalmente en serio. Mientras investigaba sobre esta hiena he descubierto algo que ningún humano ha notado antes. La hiena parda es la hiena meme. Sé que suena estúpido, pero déjame enseñarte mi investigación. En cada video que he visto este animal o está huyendo porque se metió en la situación más cómicamente peligrosa que existe. Papi, ¿cómo pinga terminas en esta situación, hermano? O si no, tiene la percepción de la realidad completamente alterada y va full esquizofrénica contra un leopardo. Papá, todo lo que hace este animal me da risa. Su... O sea, son el chihuahua de las hienas, ¿no? Básicamente. Comida se ve graciosa. Que van a por todo como si fueran un puto perro de 2 metros cuando son como un puto ratón de grandes. ¿Qué pinga es este bicho, hermano? Es algo que solamente la hiena meme podría comer. Tiene la habilidad de alterar la realidad a su alrededor para volverla chistosa. Mire esta persecución, papá. No me la puedo tomar en serio. Idor, estás exagerando, Sere. No es un animal tan memeable como tú dices. ¿Me quieres explicar por qué está literalmente al lado de focas? ¿Cómo un animal puede tener problema con leones, leopardos, un personaje de la era de hielo y focas? Es tan desgraciado.
Es tan de gratis, hermano, que solo puedo reírme. ¿Qué otro Cazando animal tú una conoces que ataque foca, tío. leopardos y focas? Y espero que te estés riendo y diciendo, ¡ja! ¡Qué bichito más cómico! Porque el sonido que hace, y lo digo desde el fondo de mi corazón, es el sonido más aterrador que he escuchado en un animal. Yo pensaba que se reían las hienas. Hace el ruido del puto... De los putos fantasmas estos japoneses, ¿no? Y me suda la pinga, hermano. Si los científicos pueden poner nombres de mierda como Iaena, yo quiero bautizarla como Iaena momasus. Es que encima el nombre científico de la hiena parda es Iaena brunea. Tiene nombre de actriz para... Tiene nombre de Brunenger. Si no me puedo quedar de brazos cruzados ante tal injusticia. Esta hiena se merece un nombre digno que represente lo importante que es. Por eso es que he creado una petición en chen.org para cambiarle el nombre de ya. Chen.org no sirve para una mierda. Nunca he visto que haya funcionado esta web para absolutamente nada. Brunea a Iaena momasus. No es broma, la he creado de verdad. Pero al final del video te explico todo bien detallado, porque por más increíble que parezca, todo lo que has visto hasta ahora es solo la intro de este video. Ahora es cuando pasamos a la verdadera razón de por qué hago este documental. Uno de mis animales favoritos y posiblemente el animal con la peor fama de la historia, la hiena manchada. Las hienas manchadas, al igual que la selección francesa de fútbol, son originarias de África, más concretamente de la zona Comentario social. marcada en este mapa. De las Y 4 basado. especies de hienas que existen, la manchada es la más grande. Porque hay un globo aerostático aquí en plena sabana, tío. Y por más Está Julio Verne justo pasado por ahí. asombroso que parezca, tienen la mordida más fuerte que la de un león. La unidad para medir la fuerza a morder es el PSI. Mientras que los humanos tenemos una mordida de 162 PSI, los leones tienen una de 650. Esa foto debe durar, PSI. Mientras que los humanos Esta foto, tío. El jarambe macho y la jarambe hembra. tenemos una mordida de 162 PSI, los leones tienen una de 650. Las hienas tienen una mordida de 1100 PSI. Y además tienen como un montón de bacterias en los dientes, ¿no? Las hienas, que son como tóxicas, son mordeduras. Sí, y esto tiene sentido porque piensa que las hienas devoran todo. Y cuando digo todo, es literalmente todo. Hay una frase súper épica que dice: lo único que las hienas dejan de sus víctimas es un charco de sangre en el suelo. Las hienas devoran carne, intestinos, plumas, Las hienas se comen lo que los leones no quieren. pezuñas, huesos. Por eso es que es necesario que tengan una mordida tan potente para poder romper esos huesos. Y la evolución es increíble porque este es el cráneo de una hiena. Fíjate en las muelas que tienen para quebrar y triturar hueso en comparación con las muelitas de un león africano. Pero es que son las reinas del Mewin, porque para tener esa potencia de mordida necesitas tener músculos que permitan cerrar la mandíbula con mucha fuerza. Y las crazies estas tienen todo el cráneo Dioses del Mewing, tío. cubierto de músculos. Mira esa El cara puto animal Mewing, el animal Sigma. toda grandona, así full hipermusculada. Tío, ¿cómo le pones una mano a una hiena así, tío? Una gana Aunque es un poco tierna, cráneo cubierto de músculos. Mira esa Es muy mona, tío. Pero esta cosa te arranca el puto brazo de un mordisco. ¿Cómo le saca la puta foto? Para hacerle una foto con el móvil, porque esto es un móvil. Literalmente solo hace un poco así con la cabeza y le rompe el brazo entero. A este tío se lo arranca, literalmente. cara toda grandona, así full Mírala, y cómo se acerca, Unas ganas de cogerle la cabeza y darle un beso en la frente y decirle cosas. Era una etapa de la Steel Ball Run, por eso estaban ahí. Y como dato, el hecho de comer tanto hueso hace que su caca sea blanca y seca, además de tener una alta Yo tengo una historia con una caca blanca. De pequeño en un parque, tío. De pequeño estaba en el cumpleaños de mi primo, en un parque. Y había una caca blanca de estas de perro secas, ¿no? Pero yo no sabía que era una caca. Yo era muy pequeño. Lo que hice fue cogerla con las manos. Fui a enseñársela a mi tía y le dije: mira, había una tiza en el suelo. Y me puse a escribir en la mesa con la caca seca. Y mi tía me dice: eso es una mierda, seca. Tío. He sido de las reacciones más veloces que he tenido en mi vida. De puto asco, tío. Que me estuve como 5 minutos lavando la mano en la fuente. cantidad de calcio y fósforo, por lo que se considera un fertilizante muy bueno. Y llegó la hora de ponernos serios y hablar de las cosas interesantes de verdad. La caza. Aunque las hienas tienen fama de ser animales carroñeros, eso no es verdaderamente así, porque son unas cazadoras excelentes. Se estima que el 70% de su dieta No, son ¿qué le hacen a la puta cebra, tío? presas que han capturado ellas mismas. A la huma africana. Es cierto que son carroñeras, pero es una gran mentira eso que te han hecho creer que solo se dedican a comer comida en descomposición o que son animales rastreros que dejan que otros maten para luego ir ellas y robarles el cadáver. Esto es algo que obviamente pasa, pero para que te hagas una idea, son más los casos en los que las hienas matan y luego llega una manada de leones y les quitan la presa que los casos en los que las hienas... Hostia, o sea, era fake news, tío. Estaban intentando hacer que las hienas fuesen el villano de una historia mal contada. Venía el puto león a quitarles la comida. Le roban la comida a los leones. Pero sigamos que esto se pone aún más interesante. Si te fijas, cuando los felinos cazan, lo primero que hacen es atacar a... El tema de los animales de África es que son de los únicos que no nos tienen miedo porque evolucionamos cerca de ellos. cuello.
Pues tiene sentido, en verdad. Para asfixiar a la presa y ya cuando esté muerta devorarla. Pues en el caso de las hienas es todo lo contrario. Las hienas se lo van comiendo mientras aún sigue vivo. Los videos de Joder, hienas qué puta locura eso, Qué puto dolor. cazando tienen que estar en su propia categoría, hermano, porque son los Dios. videos más crudos que he visto del reino animal. Obviamente no voy a censurar nada, papi. Me suda la pinga si tiran el video. Es algo natural y por más duro que nos resulte verlo, es lo que las hienas son. No puedo pretender La cosa no es que nos resulte duro a nosotros, es que le resulte duro al puto algoritmo, tío. de que ames Pero luego hay gente que tiene un esclavo en directo y no pasa nada, a las hienas y luego censurar lo Eso que sí, eso no pasa nada. Onda, sí, tienes que amarlas, pero esto que hacen es bastante malo, así que mejor lo tapo para que no te den asco. Me vuelo la pinga antes de hacer eso, hermano. La única forma en que puedo hacer que la gente quiera a las hienas es entendiendo que lo que hacen no es algo bueno ni malo, es algo natural. En fin, sigamos, que me puse demasiado. Hay actos de animales que me dan asco, pero más asco que me dan los signos. Ah, los singaos. Claro, esto lo ha puesto en su dialecto. Hay actos de animales que me dan asco, pero aún más asco me dan los singaos que creen que todos los animales deben comportarse de acuerdo a los valores humanos, si no, ese animal es un bicho malo. Serio. Lo siento, una disculpa a Cuba desde aquí, Es lo mejor, mi mejor imitación del acento cubano que he podido hacer. Si nos fijamos, su método de caza consiste en que poco a poco le abren el estómago a sus presas y mientras aún está viva le van devorando las El buey ese estaba muy chill para lo que le estaban haciendo. ¿Y qué quieres que haga, tío? ¿Cómo que salga corriendo o qué? Si tiene la puta pata colgando, cabrón, ¿qué va a hacer? Que no tiene tumbarse, ya está, esperar a que se desangre y ya está. No podía hacer nada más. Igual tiene que ser top 1 peores formas de ser Estaba devorado. muy Eso sin chill. contar que mientras te están comiendo tienes ¡Hostia! que escuchar como las hienas se ríen. Como en Invencible esto. Pero te tengo una buena noticia. Como el puto Conquest con Mark. Esta risa no significa que la hiena se lo esté pasando bien, sino todo lo contrario. Es un sonido que hace Míralo, El puto león farmeando ahora, la leona. Con todas las hienas ahí acojonadas. cuando se sienten frustradas, amenazadas o están bajo ataque. Cuando las hienas se están dando un festín, van todas full psicóticas a comer y esto puede llevar a que se causen daño entre ellas mismas. Por lo Se que muerden entre ellas. Qué locura. una hiena se ríe mientras te está comiendo es porque la está pasando muy mal y no quiere que en medio del desespero que tienen los demás por comer le metan una mordida a ella sin querer o que algún cabrón le robe tu trozo de páncreas. Así que si te sirve de consuelo, si te están devorando y se ríen es porque están estresadas, porque no siempre es el caso. Por ejemplo, si la presa es lo suficientemente grande y cada uno tiene un trozo, van a estar calladas usando la boca Dios. solamente para triturar cada célula de tu cuerpo. Por lo que he creado una pregunta para que utilicen en los test de personalidad. No, Pumba. De nada a todos los psicólogos del mundo. ¿Qué prefieres? ¿Ser devorado por hienas riéndose sabiendo que le están pasando mal o ser devorado por hienas calladas que están gozando comerte? Pero la A ver, yo prefiero que no se rían en mi cara, la verdad. risa no es el único sonido que Esto es un choque cultural. Es un choque cultural que, bueno, que prefiero no tener. hacen, tienen otros, siendo el más importante el llamado whoop, que para cada hiena es distinto, vendría a ser algo así como que tú gritaras tu número de identidad. Pero volviendo al tema serio, uno pensaría que solamente hacen sufrir a sus presas, pero es que cometen canibalismo. Las hienas van y se comen a otra hiena que aún está viva, hermano. Cada video que veo Bueno, esto los carroñeros lo hacen también. sobre las hienas es aún más duro que el anterior. Estoy en ese punto en que ya los veo y es como un día más en la oficina, no siento nada, lo único que siento es felicidad de no ser una hiena. Pero además de cazar y devorar vivas a sus presas, A ver, son yo unas siento felicidad de no ser cualquier otro animal que no sea un humano, también te digo. carroñeras. Las hienas pueden comer grandes cantidades de alimentos en descomposición e incluso carne infectada con anthrax o con bacterias que a nosotros nos matarían. Esto es debido a que han desarrollado defensas contra ellas y además a que el pH de su estómago es muy ácido. Se estima que es menor a 2, por lo que las bacterias no tienen tiempo de propagarse. Si todo lo que hemos visto hasta ahora te parece duro, prepárate porque las sociedades de las hienas son de las más complejas y crudas que existen en todo el reino animal. A un grupo de hienas se le llama clan y estos clanes pueden estar compuestos por 6 o incluso más de 100 Como Clash of Clans. miembros. Ahora, lo interesante es que estas sociedades siempre son matriarcado, es decir, siempre es una hembra la que están mandando. Las hembras de hiena son mucho más agresivas que los machos y pueden llegar a pesar hasta 20 kilogramos Como las leonas, ¿no? más, por lo que los machos son los miembros con menor rango en el clan, incluso tienen un rango inferior al de las crías. Mientras que las hembras normalmente pasan toda su vida en el mismo clan y Además, como hemos visto al principio del vídeo, las hembras de las hienas son femboys, tío. O sea, son traba. desarrollan buena relación con su madre y hermanas. Los machos solo pueden estar con su familia por alrededor de 2 a 3 años. Después de eso, por norma general, dejan el clan y se unen a otro. Esto lo hacen porque las hienas hembras tienen un comportamiento muy curioso y es que evitan el incesto, por lo que si un macho joven quiere Cojones. aparearse tendrá más posibilidades. Tío, en ¿qué un estamos nuevo viendo, clan donde tío? ninguna hembra sea familia suya. Pero es que en este nuevo clan empezarán en lo más bajo de la cadena, incluso por debajo de los machos que han entrado antes que ellos. Y su vida, brother, es lo mismo que la de Guts. Una vida de puro sufrimiento. Tienen que mantenerse alejados del clan, son los
últimos en comer, y eso en caso de que haya algo para comer, porque recordemos que las perras estas se comen hasta los huesos. No tienen derecho a elegir cuándo ni con quién aparearse, tienen que estar simpeándole una hembra para ver si por un milagro de Dios esta Lo que pone en pantalla, qué locura, quiere aparearse con él. Un macho para las Me enorgullezco de no haber jugado nunca a Valorant. llenas vendría a ser lo que para nosotros un moderador de Discord, un ser cuya vida no vale nada y que se la pasa simpeando. Pero no es solo Claro, la comunidad de las llenas se basa en el simpeo, ¿eh? Podría ser perfectamente el chat de cualquier VTuber. que las llenas hembras dominen, sean más agresivas. O sea, el chat de una VTuber es lo más parecido que hay en el mundo humano a la sociedad de las llenas. Y se comporte como normalmente suelen hacer los machos en otros animales, sino que han evolucionado para desarrollar una especie de pseudopene. Dice que eres menor de edad, pues porque tendrás puesto en tu Discord que tu edad eres menor de edad. Eso supongo que tendrás que cambiarlo tú desde tu Discord. Si no, no sé qué podrás hacer. Bien, las hembras tienen pinga. Aunque a mí me gustan las mujeres como me gustan las llenas divertidas, que coman de todo y con el pito más grande que yo, tengo que decir que esto es un castigo más que una bendición. Las llenas hembras son los únicos mamíferos que no tienen apertura vaginal, sino que sus labios se fusionan para formar una especie Pero Asturiano, tú eres VTuber. de Tú y yo nos vamos a pasar muy bien. croto. Y este pseudopene no es más que un clítoris exageradamente grande. Pero su Joder. pseudopinga no está Es un megaclítoris, ¿qué cojones? adorno porque le sirve para orinar, aparearse y dar a luz. Para aparearse la hembra echa un poco para atrás el pellejo, como cuando Estás viendo un puto vídeo de llenas, tío. te sube Esto es naturaleza pura. Vaya frame lo he parado. la manga del abrigo y entonces el macho introduce su miembro por ahí. Y sí, suena raro, pero hay que ver el lado positivo. En las relaciones las hembras tienen el alzón. ¿Qué hace, señor? Usted no es una llena, ¿eh, caballero? ¿Qué hace usted? El gallego africano, tío. Finally. African gallego. Solo que este en vez de una cabra tiene una llena. Control sobre quién las puede penetrar. Entonces ningún macho puede hacerle nada sin su consentimiento. Mira Pero las ahora flores, pasamos a Pame. parte, y aquí tengo que aceptar que me puse triste porque las llenas tienen el parto más doloroso del reino animal. Por ese canal tan estrecho es por donde salen las crías y se estima que en un 60% de los casos cuando las madres primerizas están Dios. pariendo, la cría termina muriendo por asfixia debido a lo apretada que se encuentra. Pero es que ahí no queda la cosa. Claro, es como mear una piedra del riñón. Solo que la piedra del riñón es un puto bebé llena. Porque la primera vez que una llena da a luz a su bebé tiene que salir sí o sí de ese pseudopene, por lo que la llena utiliza toda su fuerza para expulsarlo, lo que provoca que ese órgano termine reventando. Hermano, las madres llenas me dan una tristeza de pinga. No. ¿Tú te imaginas reventarte un órgano con el fin de que tu cría nazca y luego encontrarte con que hiciste todo eso para nada, porque ya había muerto? Si eres macho te castigan las hembras y si eres hembra te toca tener el parto más traumatizante del mundo. Papi, después de ver todo lo que he dicho, sinceramente, si te gustan las llenas o no, me suda la pinga. Cada uno tiene derecho a elegir lo que le gusta. Las llenas son la sociedad que puede ser justificado ser misóginas y misándricas a la vez. Y entiendo perfectamente que un animal con una naturaleza tan cruel no sea tu animal favorito. Pero es que investigando No, mi animal favorito es... No sé, tío, cuál es mi animal favorito, la verdad, nunca lo he pensado. por este video descubrí a Kay Hollenkamp. Esta mujer es una jefa que ha pasado 30 años de su vida estudiando llenas y es una de las personas más respetadas en su campo. Kay, en un artículo para National Geographic, escribió lo siguiente: Qué bonito es el acto de la vida, sí, tío. Las llenas manchadas se enfrentan a las mismas amenazas que otros grandes depredadores africanos, pero las llenas cuya principal causa de muerte es el asesinato En unos años los gallegos se verán así. a manos de humanos son objeto de ataques por razones que no se dan en el caso de leones y otros carnívoros. Se las atrapa o envenena no solo en represalia por depredar el ganado, sino también porque se las considera alimaña y proveedores de magia negra. El mayor obstáculo para la Es que en África creen mucho en el chamanismo y eso. conservación. Me acuerdo una vez que estaba de viaje de colegio, ¿no? Típico de final de curso. Y uno que era africano, no me acuerdo de qué país era. Era de estos, de lo que está la sabana, del subsahariano, ¿no? Todas las historias de miedo que contaba él eran de chamanes, tío, de que había un chamán en su país, que no sé qué. Todas las historias de miedo que contaba eran de chamanes, de un hombre que se convertía en un animal, en un pájaro. Es que a la gente no le gustan las llenas. Papi, vuelvo a decir Las rémoras y ornitorrincos. Qué específicos. lo mismo, cada una de las cosas que hacen las llenas es algo natural. Encima, brother, yo creo que a la gente no le gustan las llenas porque tienen una imagen montada en su cabeza como un efecto Mandela de que son animales malos. Porque te juro por mi madre que me parecen de los animales más hermosos que hay. La hiena es la definición de la mala fama me está apartando el potencial. Es un animal que puede gustarle a todo el mundo, desde los Potential sépticos, que man. parecen una especie de perro del infierno devorador de armas full opium que se ve toda durísima. A hasta ver. la heavy Comerte un puto animal vivo
Yo creo que muy de ser buena gente no es, ¿eh? Muy de buena gente. Más fresa que existe porque es una especie de murciélago perro todo lindón que lo único Fui que yo, perdón, asturiano. me dan Estás perdonado. ganas es de morderle una oreja. Hermano, cuando alguien te Tío, diga es que mira qué mona es, tío. Y este puto bicho te puede comer vivo si quiere. que las llenas le dan asco, enséñale este video. Es imposible que este animal Por muy bonitas que sean, prefiero verlas de lejos, ¿sabes? le pueda dar asco a alguien, hermano. Es imposible. Hay que demostrarle al mundo que las llenas son animales increíbles, brother. Y yo solo he tocado un 20% de toda la información que existe sobre ellas. Por eso es que he creado una petición en change.org para poder cambiar el nombre de la hiena parda a hiena meme o Yaena momasus. En verdad me da curiosidad ver a cuántas firmas podemos llegar, Los destinatarios que he puesto son el Ministerio de Justicia, porque hay que hacer justicia por nuestro bichito. National En Corea hacen lo mismo con los pulpos. Sí, es verdad, eso es lo peor. Pero al menos el pulpo te puede asfixiar, ¿sabes? Enganchándote en tu tráquea. Ellos tienen contactos en el mundo animalístico y nos pueden ayudar. El pulpo tiene opción a venganza por su vida. Ayuntamiento de Albacete y el de Aguascalientes. Es como un pitbull princesa, sí que es verdad, ¿eh? La única forma de lograr esto es uniendo a los latinos y los españoles por un mismo propósito. Y por último, y como medida extrema en caso de que no lo consigamos por las buenas. Decir eso mientras te devoras una Whopper es muy hipócrita. Pero a ver, cabrón, pero la Whopper está muerta. Es un trozo de carne, muerto ya. Llevará muerta semanas la Whopper. Las llenas son, joder. Me gusta la carne al punto, pero al punto de que no está ni muerta siquiera, las putas llenas, ¿sabes? He creado el escuadrón Resuelve. Individuos de Más fresca que la carne que se come una hiena no creo que haya ninguna. dudosa moralidad, pero que sabemos que resuelven. Formado por Griffith, Kanye West, Madara, Sukuna, Johan y Aizen. Los top globales. Una situación extrema lleva medidas extremas, porque nos encontramos en una situación crítica para la conservación de la especie. Debido al terrible nombre con que carga, estamos acabando con cualquier ápice de amor y simpatía que puedan tener las presentes y futuras generaciones por esta hiena. Al leer su nombre solo pensarán que es una hiena color estiércol y nunca experimentarán el placer de conocer uno de los animales más fascinantes que caminan sobre la faz de la tierra. Darle un nombre tan atroz como hiena parda solo nos ha traído a la situación actual donde nadie aprecia a este hermoso ser vivo. Por eso, este manifiesto pro hiena, ¿qué cojones con el es? objetivo de poner fin a esta injusticia, nos hemos reunido todos los amantes de la biología y hemos acordado que la Nadie única hizo forma de nada malo en satisfacer esa nuestra lista. ira es cumpliendo las siguientes peticiones. La hiena parda pasará a llamarse hiena meme en todos los registros y además su nombre científico dejará de ser Yaena brunae, que parece más el nombre de una trabajadora del cine para adultos, y pasará a ser Yaena momasus, un nombre más adecuado que representa las increíbles cualidades que este regalo de la evolución posee. Hoy los he traído aquí en manos míos porque un hombre solo no puede cambiar el mundo y mucho menos el nombre de una hiena. Pero si hay algo que puedo hacer es luchar contra la infinita crueldad del universo. Por lo que le juro que así deba enfrentarme contra los mismísimos infiernos. Pelearé contra cualquier enemigo de Dios que se interponga en el camino de nombrar correctamente nuestro bizcochito peludo. Esto va más allá de mí, de ti, de la vida en sí misma. Esto es algo que hacemos por una única razón. Los memes. Los memes, güey. La puta hiena. Yo lo siento. Para mí no están blanqueadas. No las ha blanqueado, tío. Está todo muy bien hasta el punto de que se comen los putos animales vivos. Eso ya las desblanquea. Las ha blanqueado y luego las ha desblanqueado. Lo siento, tío. Esa mierda es así. Esa mierda es así. Bueno, señores. Creo que cerraré, ¿eh? Creo que cerraré. He vuelto pase en contexto. Justo me voy, güey. Justo me iba ahora, güey. Joder. Que son las 11. Aunque bueno, mañana es sábado. Las hierbas sufren demasiado al parir. Las hierbas, tío. ¿Por qué? Bueno, las hierbas... Ahora hay un vídeo de como que se enseña cómo respiran, ¿no? Algo así. ¿Se ha visto? O bueno, igual es un fake news. Adiós, nos vemos la semana que viene. Ni un duro, señor. Nos vemos este domingo en Twitch para ver animes de temporada. Ahora Twitch. Cabrón. Me voy a echar un Minecraft en el Twitch. De tranquis, ¿sabes? En plan... Y podemos poner música porque en Twitch no hay copyright. Así farmeamos el... ¿Cómo se dice, tío? El afiliado de Twitch. Y este domingo veremos los animes de temporada, como cada domingo. A ver, güey. Déjenme muestro mi canal. Canal. En Twitch me llamo...
Espera, os lo enseño. Aquí. No Asturiano no veas anime en Twitch. Si ya lo vi la semana pasada. Lo vi la semana pasada. Vimos... Fua, tengo unas ganas de ver Re:Zero, tío, esta semana. Pero hasta el domingo nada. Yo no me veo los animes antes de verlos con vosotros. Voy completamente a ciegas. Miren, chaval. En Twitch me llamo Asturiano con complejos. Porque Asturiano sin complejos, por lo que sea, ya estaba cogido. No sé quién mierda se pilló el nombre, tío. Pero es Asturiano con complejos en Twitch. Bueno, igual que mi canal secundario de YouTube se llama así también. Pues cierro en YouTube y abro en Twitch. Y estamos de tranquis, ¿eh? Noche íntima asturiana, tío. Perdón, yo no veo anime, no pasa nada. Aunque es raro que no veas anime y sigas a un canal de anime. Pero quitando eso... Señores, nos vemos al otro lado. Maduro, me fui de kick, no aguanté. Nos vemos al otro lado. A los que no vengáis ahora, que tengáis una muy buena semana. Porque el domingo abriré directamente ahí. Bueno, en unos días subo un vídeo. En unos días vídeo y el viernes que viene... El viernes que viene, por cierto, vuelve el Pachi y jugaremos a...